Pues nada, estamos aquí en riguroso directo Alza, no te ve. para charlar con Sheila y Miguel de su último libro, Vallecas Paranormal, que lo tengo aquí. Bueno, un libro homenaje, digamos un poquito, yo creo, al barrio, ¿no? de Sheila y Miguel. Y yo creo también, después de haber leído el libro, que aparte de ser un homenaje al barrio de Vallecas, ¿no? A vuestro barrio, también es en cierto modo, no diré un homenaje a vosotros mismos, a vuestro curro, ¿no? A vuestra forma de ver el mundo del misterio, pero sí que creo que hay mucho de personal, o es la impresión que a mí me ha dado, no solo porque todos los casos, ¿no? O la mayoría, o, o aunque no sean vuestros propios, ¿no? De investigaciones vuestras y mencionéis algún otro caso, sí que hayáis puesto parte de vuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay mucha parte ya personal, pero es que además habéis incluido unos ciertos pasajes que son vuestros, ¿no? Ya de vosotros personal total, que incluso con notas tipo no sabíamos si incluir esto en el libro. Bueno, eh, espero no haberme equivocado. Es la sensación que me ha dado. Así que bueno, hola Sheila, hola Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y decirme si realmente es así. Habéis puesto aquí la carne de asador. Sí, muy buenas, Alex, muy buenas a todos los que estáis ahí detrás. No te has equivocado, ¿verdad, Miguel? No, no, para nada. Además, lo primero, buenas noches, Alex, y un saludo a todos los que estáis viendo en directo. Ya sabéis que no nos gusta estar en cámara, sobre todo a Seila, a mí me da igual, porque como está aquí el micro medio tapándome, pues no se nota. Además, hemos intentado hacer el plano sapo, porque si no queda así un poco raro, y hemos subido un poco ahí la cámara, pero bueno. Que es el libro más personal, Ujú. quizás. Bueno, es que todos son personales al final, pero al final son vivencias, ¿no? Del barrio, y el barrio nosotros los vallecanos lo llevamos muy dentro. Y es una cosa que somos de los pocos barrios que tiene gentilicio, que eso es una cosa muy chula, porque hay, pues a lo mejor de Batán, que son bataneros, quizá los de Triana, en Sevilla, que son trianeros, pero hay muy poquitos barrios como Vallecas, y esos tres que he nombrado, habrá alguno más, evidentemente, pero es un orgullo, ¿no? Y Vallecas es que es súper grande, es más grande que algunas capitales de provincia. Sí, sí. Estamos hablando de que es un barrio que tiene... Vallecas como tal no existe, o sea, Ya. son tres barrios grandes que juntos forman Vallecas. Es Puente Vallecas, Entrevías, que ahora está muy de moda con la serie de Sí. Coronado, y el pueblo Vallecas y el ensanche Vallecas, que es lo mismo. Entonces todo eso junto forma Vallecas. Así, para que, o sea, la gente que no conozca Madrid y no conozca Vallecas, para que se haga una idea, hay más de 9 paradas de metro en Vallecas. O sea, Joder. imaginaos la distancia que tiene, es súper grande. Tenemos un equipo de primera división de fútbol, bueno, tenemos de todo. Además tenemos una mala fama, tuvimos muy mala fama en los 80, pero bueno, eso forma parte de nosotros De nuestra y de nuestra historia. historia. Sí, Entonces, sí. es muy personal. Buscando el miedo era personal, porque eran nuestras experimentaciones y nuestras exploraciones. El antimanual era una especie de golpe en la mesa Nuestra forma de trabajar. de nuestra forma de trabajar y un poco quejarnos, vamos que quejarnos no, sino decir que lo que esos GIFs hacen no es lo que realmente es una experimentación paranormal. Y Vallecas Paranormal pues es un homenaje a nuestro barrio y claro, como somos parte del barrio, somos vallecanos, pues tenemos que contar nuestras historias que hemos vivido allí. No hemos contado, hay algunas cosas que no hemos contado vivencias relacionadas con el paranormal, pero claro, yo no era el típico niño al que le gustaba el fútbol, y si no nos gustaba, pues nos enteramos que había una alcantarilla abandonada y nos metíamos allí con unas antorchas y ese era nuestro pasatiempo un viernes por la tarde y un sábado. Entonces, pues para que los oyentes se hagan una idea de cómo era nuestra Qué infancia. Es bueno. un libro muy emocional, Alex, porque es verdad que necesitábamos o creíamos que estamos en la necesidad de devolver todo eso que nos había dado nuestro barrio desde pequeños y nuestra manera de hacerlo pues era juntando nuestras dos pasiones, ¿no? En este caso, las calles, la historia, todo lo que se ha vivido desde el inicio de Vallecas y el misterio. Entonces, nuestra forma de unirlo, pues yo creo que dio fruto este Vallecas Sí. Paranormal. Y sí que es verdad que hay muchas experiencias personales que nos han, como dices tú, nos han costado. Incluso hay que decir, ya a lo mejor hablamos un poco más adelante, que incluso una de ellas ya habíamos entregado el libro. Oscar casi nos Hostia. mata, ya lo habíamos entregado, ya estaban todas las galeras corregidas, Joder. pero necesitábamos terminar, ¿no? Ese cerrando el círculo era necesario. Más que nada porque también se lo debíamos a toda esa gente que había confiado en nosotros y nos había regalado esos testimonios. Entonces yo creo que estábamos ¿no? con la En balanza, deuda. sí estábamos en deuda y la balanza estaba un poco desequilibrada, ¿no? Entonces nosotros pusimos nuestras experiencias y también como ejemplo de que todos somos iguales, a todos nos puede pasar
y en el momento en el que uno es muy leal a esas creencias, como nosotros decimos, no, a esa racionalidad que tenemos a la hora de transcribir y sobre todo de analizar los casos de los demás, qué diferente es, ¿no?, cuando uno tiene que analizar sus Qué propias bueno. experiencias. Y yo creo que ahí también ha estado un punto ahí de contrapartida, ¿no?, en este libro. Claro, claro, no es lo mismo. Sí, sí, es muy interesante. No es lo mismo ponerte a despotricar de los demás que hacer Uf, autocrítica también, ¿no? Es que, a correcto. ver, al final la cosa está ahí, ¿no? El corazón gana la razón, yo Es siempre lo claro, digo. exacto. Entonces, Yo imagino, claro, viéndolo así, que tiene que haber sido también complicado en ciertos pasajes del libro, ¿no? Porque ahora entraremos un poco en la estructura, más o menos. A mí me gusta mucho analizar este tipo de cosas porque me gusta meterme un poquito en la cabecita de los autores. y creo que la estructura del libro va a ser un punto interesante. Pero sí, creo que hay una parte más, que es la del principio, ¿no? Histórica, quizá, ujú, ¿no? De presentación de Vallecas y un poquito, ¿no? El homenaje también más, eso, ¿no? De origen, ¿no? Y todo esto. Y luego ya el tema, ¿no?, central un poco del libro, que yo creo que son los casos recopilados tal, que como tú dices, o como también he dicho al principio, que son, no sé si todos vuestros, o los que no son vuestros, como el caso Vallecas, que no es vuestro, pero también hacéis una cosa que me ha gustado mucho, que luego lo explicaremos. Bueno, le dais ese punto personal, ¿no? También. Entonces, ujú. tenemos por una parte un trabajo, ¿no? Un análisis, pero que en este caso parte de vosotros mismos y vosotros los ponéis. Y como yo sé que sois muy críticos, y como tú bien decías ahora, pues seguro que en algún punto os ha tenido que costar, ¿no? Decir, hostia, aquí, esto en verdad era la cisterna del vecino, pero no lo tengo muy claro. Pero no, sí, sí, yo... A mí el libro creo que es, primero, es un homenaje tremendo, ¿no? Al barrio de Vallecas. Y también creo que es un poco homenaje al misterio desconocido. A esos Ujú. cositas más, ¿no? Que quedan. Eso, pues los vecinos, ¿no? Esos casos más. Que no se dan. Bueno, que no tienen repercusión, podemos decir, ¿no? Y ya me voy a callar y voy a empezar con la entrevista. Pero es que quiero decir una cosa porque parece que no hay misterios nuevos nunca, ¿vale? Y que estamos todo el rato con los refritos, ¿no? Parece. Y aquí hay en este pequeño libro hay un recopilatorio de casos inéditos, ¿no? De casos, bueno, que no se conocen y que vosotros os habéis ocupado, ¿no? De recopilar y de transmitir. Y el libro tiene muchas sorpresas que ya las iremos viendo. Bueno, ahora sí, me callo y os dejo el turno a vosotros. ¿Cómo ha sido un poco la estructura del libro? ¿Cómo habéis pensado el libro? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, el planteamiento, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante esa primera parte de la historia de Vallecas, con esa mitología que tiene, y luego decir, vale, ahora vamos por el grano, ¿no? Entonces, ¿cómo planteasteis un poquito el libro? Bueno, claro, es un poco, a la hora de pensarlo, piensas como una peli, ¿no? Un libro, piensas al final organizarlo como una peli, como una serie. No podíamos llegar y contar los casos directamente. Habrá gente que no conoce ni lo que es Vallecas. Entonces, un poco pues contar la historia, que Vallecas no es de una aparición de hace 5 años, sino que tiene desde el siglo XII ya había algunos escritos en la que la nombraban. Un poco pues el origen del nombre del Valle del Cas, que nosotros siempre escribimos Vallecas con K, porque siempre decimos que somos muy cañeros, pero tiene una historia, tiene un origen. También había, pues, contar un poco esas iglesias que hay, cómo se fue fusionando, cómo fue creciendo poco a poco Vallecas. Contamos un poco la historia del arroyo Broñigal, que es un arroyo subterráneo que pasa por debajo de la M30, que de hecho, una curiosidad, querían desmontar el puente de la M30, pero con el tema del arroyo no pueden, es imposible. La obra que hicieron era una obra faraónica y casi casi milimétrica, Joder. y no pueden quitarlo, o sea, no pueden hacer un túnel por debajo porque lo del arroyo tiene tantas filtraciones Claro. por la parte de abajo que no pueden hacer un túnel y al final tienen que dejar el Escalestri, pues el famoso puente de la M30. Entonces lo que queríamos hacer un poco, pues que la gente entrara, ¿no?, a la historia,
contar lo que es Vallecas, contar que no es que ha habido miles de personas viviendo, que es muy grande. Entonces, claro, muchas historias. Ahora la gente dirá, bueno, es que a lo mejor en un pueblo o una ciudad no hay tantas historias, pero como Vallecas es tan grande y tiene tantos años de historia, pues hemos ido pues degradando un poco y buscando. No hemos metido todo lo que nos han contado, porque en algunos casos los hemos desechado, evidentemente, porque yo no niego en ningún momento de ningún testimonio, evidentemente, pero eran casos que si yo los contaba, incluso yo a la hora que me los contaron eran dudosos, entonces pues los dejé ahí y al final quién sabe si en un futuro o lo que sea, pero bueno, elegimos los casos que más nos parecían más interesantes o más impactantes, o al final de casos de amigos de confianza que me han contado, oye, me ha pasado esto, no digas quién soy, y nosotros pues evidentemente nunca diremos quiénes son. De hecho, en muchos casos, hay incluso un caso ahí de familiares míos muy directos, muy directos. Bueno, uno es mi madre, que es el que recibe una llamada de su madre, que ya había fallecido, que lo cuento en el libro, y otro incluso hay un caso que le ocurrió a mi padre, que no digo quién el caso que es, porque él no me dio permiso, solamente me dio permiso para transmitir la historia. Pero al final lo que hemos hecho ha sido seleccionar un poco, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Pues que la gente no llegara y dijéramos casos, claro. No. Que sepan un poco que Vallecas tiene mucha historia, que ha habido mucha gente viviendo, que es un barrio muy revolucionario, que hemos dado mucha guerra, que seguimos dándola, que es un barrio muy grande, y un poco la gente ya cuando supiera cómo es Vallecas, cómo está estructurada, más o menos. Tampoco hemos entrado en decir por qué el cerro del Tío Pío se llama el Tío Pío. Eso ya hay otros libros que lo hacen mucho mejor, y nosotros hemos ido un poco pues que la gente se haga una idea general de lo que es Vallecas, y luego ya pues contarnos esas historias, esos testimonios que nos han transmitido bien fuera amigos hace mucho tiempo, bien fuera gracias a Misterios en Viernes cuando lo emitíamos en Radio Vallecas, que también nos llegaron muchos casos, bien sea a mediación de los libros, que al final nos han llegado una serie de casos y los hemos seleccionado. Podríamos haberlo hecho un poco más extenso, además nuestro amigo Alfonso Zamora nos contó una historia en privado y luego él la escribió en forma de relato, una forma de exorcizar sus demonios, pues, y quedó muy chulo. Es durita la historia, ¿eh? Sí, además en la presentación hicimos en Vallecas contó la historia real porque está un poco... Es ficcionada, ¿no? Claro, está ficcionada porque él lo hace en 15 días. Más o menos a la mitad. Pero esto ocurrió, él lo cuenta en un día y lo que le ocurrió fue durante 15 días en un verano. Bueno. O sea, es un poco más largo. Y lo contó solamente en la presentación de Vallecas, que lo tenemos grabado, pero por respeto a Alfonso y tampoco íbamos a admitirlo. Claro. Pues hemos dejado la versión que él cuenta en la novela, o sea, en el libro, que mola un montón. Y son testimonios de gente, pues eso, que nos han contado en confianza. Muchos me han dicho, no digas el nombre, otros les daba igual, no tenían ningún problema. Y los hemos plasmado, pues como nos lo han contado nosotros, que es lo que queríamos desde un principio, ¿no? Que el testimonio del testigo quedara tal cual, fidedigno. Sí. Mira, es que está muy guapo, porque además se nota, ¿no? Que no habéis añadido nada. ¿No? Eso es lo que nos han contado, os lo explicamos. Y mola también porque se da una cosa que es que la gente cuando te explica algo, no te diré lo adorna, que quizá sí, pero tiene ese tono quizá cuando habla el testigo como de, te diré cuento para que nos entendamos, ¿no? Pero como eso, que tienes la sensación de que me lo estás contando a mí. ¿Sabes dónde voy, no? Que como no habéis tocado, le habéis transmitido tal cual es, el lector, ¿no? La sensación que tú tienes cuando lees es del rollo, hostia, me está contando a mí la movida esta que le pasó con lo que sea, ¿no? Y la sensación que tienes al leer a mí me ha gustado mucho. Creo que es muy chula y me gusta mucho también, bueno, el tema de la maqueta, ¿no? Del libro que vais cambiando un poco, ¿no? Lo que es el formato de cuando habla el testigo, de cuando habláis vosotros, ¿no? A nivel ya de maquetación del puro texto, ¿no? Que eso también ayuda a diferenciar, ¿no? Cuando estás leyendo, vale, esto me lo está diciendo el testigo, vale, esto me lo está ya diciendo Miguel y Sheila, nos están haciendo, pues, que también está guay, el comentario a posteriori de vuestra opinión, de cómo, en el caso de que fuera un caso investigado por vosotros, cómo actuasteis. Y sobre todo, en esa parte me mola mucho, bueno, ya sabéis yo de qué pie cogeo también, pero con vosotros me pasa que tengo ese feeling y ese rollo guay, porque yo sé que sois muy críticos. Yo sé que vosotros, a priori, no vais con la idea de va a ser un fantasma, ¿no? Yo creo que es un poco al revés. Exacto. Esa es la historia. Además, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que nuestro objetivo principal es el escuchar.
o por lo menos es lo que nos han enseñado, que cuando a uno le presentan un caso anómalo, paranormal o extraño, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y además es que no puedes ir con esa vara de medir, no puedes ir con esa espada de Damocles para intentar, ¿no?, echar abajo el caso. Yo creo que no es porque hayan sido casos cercanos, sino que no lo hacemos nunca. Ya habrá tiempo luego para analizar, ya habrá tiempo para abrir esas posibilidades, pero lo primero que hay que hacer es escuchar. Y yo creo que es algo, bueno, es la única condición que pusimos, lo ha dicho Miguel, el que no se tocaran los testimonios, el no cortarlos a la mitad, sino que nos dejaran contárnoslo, y de verdad que así es como nos han llegado a nosotros y es como han llegado al libro. Y yo creo que es algo que se ha visto reflejado, sobre todo el intentar ayudar a esas personas, porque cuando alguien viene a ti, como hemos tenido conocidos y no conocidos que han llegado hasta nosotros, ¿no?, con esas lágrimas en los ojos, o que te han hecho una llamada telefónica diciéndote, oye, por favor, venid, que no sé lo que pasa, yo lo primero que digo, nosotros no somos nadie, ¿vale? Yo no soy profesional. Si ocurriera algo, Alex, yo no tengo los medios, ni la capacidad ni el conocimiento para poder ayudar a esas personas. Pero bueno, no pasa nada por acercarte, ¿no? Por cogerles la mano muchas veces, por decir, ¿no?, o, posibilidades, pero para tranquilizarles, ¿no?, para analizar ese caso. Y yo creo que lo primero es escuchar y de verdad que es lo que hemos querido dejar plasmado. Además, te voy a confesar una cosa. Sobre todo yo tenía miedo de la aceptación del libro, no que se venda o no se venda, sino que la gente que nos conoce, después de leer el antimanual, que era muy duro, la gente diga, ahora en Vallecas Paranormal esto se creen cualquier cosa y cuentan cualquier testimonio, y no, seguimos con la misma visión. Claro. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando un testigo te cuenta algo en persona, que casi todos, te voy a decir que el 90% de los testimonios se nos lo han contado en persona, bien sea con cámara o bien sea en persona viéndolo, y notas cuando alguien te cuenta la verdad y notas cuando alguien te la quiere colar. Pues digo que algunos de los casos los hemos dejado aparte. Entonces, le ha dicho Sheila, ¿no? Un día nos llama un amigo, oye, podemos quedar porque a mi niño le pasa esto. Y nosotros quedamos con él, y le hemos quedado con él varias veces, o sea, no solamente una vez, sino varias veces. Cuando ya vinimos aquí a Cuenca, volvimos a quedar un fin de semana con ellos, para hablar con ellos, para ver qué tal estaba el niño, qué le ocurría. Y al final, pues si llegamos a ser otros, pues le vendemos la moto de que su niño está viendo un fantasma o está viendo lo que sea, y no lo sabemos realmente. Entonces lo que hicimos es pues escucharle, tranquilizarle, que, oye, si tenemos que ir una noche a dormir allí con vosotros, vamos, para que veáis que no hay ningún problema, que no pasa nada. Entonces lo que quería, mi miedo era ese, ¿no? Que la gente dijera, guau, esta gente en el antimanual cuentan aquí todo lo que quieren, son muy críticos, son muy o sensatos, o como lo quieras llamar, y de repente en Vallecas Paranormal es un giro completo. Pero es que tenemos que tener claro que sin testimonio no hay experimentación, claro, es que ni investigación. Claro. Yo creo que, o sea, también es verdad que este libro estaba escrito antes que el antimanual, entonces a lo mejor hubiera sido un poco más coherente en el sentido de lo que tú dices, ¿no?, de esas opiniones. Pero sí que es verdad que si no hay caso, si no hay testimonio, nosotros o el resto de investigadores no podemos hacer nada. Sí, yo discrepo, ¿eh? Yo creo que el orden es correcto. Es decir, ¿por qué? Porque yo ahora conozco vuestro trabajo y una vez leído este libro tengo un material previo, ¿vale? Y sé cómo trabajáis vosotros. Es decir, yo en ese sentido lo veo de puta madre, y es más, es que creo que en el libro se refleja, porque hay en muchos momentos hacéis también como pequeñas conclusiones, ¿no? Al final de algún caso, ¿no? Ponéis ahí una frase, un párrafo. Esto nos pareció que era tal, esto no vimos que tampoco fueran, no sé, ¿no? Darle una cierta racionalidad. Sí, claro, hay un caso, que a lo mejor que tú te refieres, de un vídeo que nos llegó a nuestro poder, de una familia que estaban dando de cenar a una niña. Sí. Y estaban en un comedor, y en la parte de atrás del vídeo se ve como que pasa alguien por un cristal, y ellos se asustan, e incluso estaban pensando en vender la casa. Sí. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, este vídeo llega a nosotros la primera vez que lo vemos nos asustamos como todo el mundo, porque parece que está pasando alguien de verdad. O sea, además, un tío voluminoso, de un tío grande, y era un padre acomodando a su hija, y la madre que lo estaba grabando, una niña pequeñita. Pues imagínate el miedo, ¿no? Claro. De esa familia. Cuando ya empezamos a analizarlo tranquilamente, dijimos, danos un par de días, que lo analicemos tranquilamente, vimos que era un reflejo por el movimiento del móvil. Lo que pasa es que, claro, en ese último movimiento era muy grande. Entonces, claro, parecía que la sombra que proyectaba una lámpara que había aparte del vídeo, Qué bueno. pues parecía que era alguien que pasaba realmente. Pero realmente durante el vídeo se ve esa imagen muchas veces, pasa que es muy levemente. Claro.
cuando ya le explicamos lo que era y cómo era, pues ya se quedaron tranquilos y no pasa nada. Pero claro, si hubiéramos querido, pues esto es un vídeo paranormal, Sí, sí. esto es... Hay varios casos de vídeos, hay otro caso de unos orbs, que nosotros evidentemente los orbs ya lo hemos descartado hace mucho tiempo, Sí. pero comentamos nuestra opinión y las curiosidades que pueden ser las conclusiones que nosotros sacamos. Pero todos son vídeos que hemos visto y que hemos analizado nosotros. Claro. Sí, sí, ahí está una de las claves y yo creo que eso, ¿no? Que el antimanual no hace otra cosa que reforzar todo esto, ¿no? El trabajo que hacéis, yo creo que es así, que es un libro, de hecho, que podrían ir juntos. Bueno, yo lo veo así. En un pack. Exacto, claro. Nosotros somos estos, trabajamos así, y ahora te enseño los casos que a mí me han llegado. ¿No? Bueno, sería un poco eso. Es una opción, sí, sí. Más o menos. A ver, que nos han llegado muchos más casos. Sí, y, claro. muchos los tenemos, o sea, los guardamos, muchos no los contamos por respeto, porque nos han dicho que no, pero bueno, en breve contaremos algunos y más. Vamos a hacer una cosilla que ya hemos anunciado por ahí, que estaremos en el Viso de Toledo, vamos a contar en el Viso de San Juan en Toledo, y vamos a contar nuestra trayectoria de estos 15 años en el mundo del misterio. Y vamos a hablar también de las creencias y de la sugestión. Muy bien, qué guay. Porque es complicado, y claro. fotos así curiosas que hemos analizado. Sí, yo me sugestiono solo. Yo solo me sugestiono. Pero todo el mundo. Todo el mundo. ¿Quién no? Alex, yo creo que al final es inevitable, ¿no? Entonces yo creo que es casi un mecanismo ancestral la sugestión y la creencia igual, porque es verdad que muchas veces se crea en una cosa o en otra, que no solamente nos tenemos que ir a la religiosa, nos condiciona en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, totalmente. Pues vamos a entrar ya en materia. A ver, es que ahora estoy viendo, tengo muchas cosas. Hay unas que creo que las tengo que tocar sí o sí. Entonces, claro, tampoco, ¿no? Lo típico de no vamos a desgranar todos los casos porque lo que hay que hacer es comprarse el libro. El libro, ¿no? Pero a ver, mira, voy a leer así, abuela pluma. Cosas que yo creo que son títulos de capítulos que apunté que me llamaban la atención. Es que hay cada uno que... Claro, pues, escucha, ya que te propongo un juego, ya que vas a leer los títulos, a ver si adivinas quién ha escrito ese capítulo. Va. Vale. Hostia. Hay algunos que son muy obvios conociendo. Y algunos te van a sorprender. Vale. De los que he apuntado. Bueno, a ver, también lo apunté un poco así rápido, ¿vale? Puse Pepa, VHS, padre fallecido, contacto. Rana Gustavo, ¿eh? Sí. Vale. ¿Ese quién lo ha escrito? Yo creo que Miguel. Sí. Además es mi caso favorito del libro. Es que Es una vallecana de pro, además. Está guapo este. Este está muy guapo. Tiene un blog, ¿verdad? Tiene de misterio, tiene así tiene un grupo grupillo. de Facebook y cuenta, y nos lo contó en privado y lo contó en el programa también una vez, el testimonio. Y me flipa este caso. Bueno, lo cuento si quieres muy rápido. Sí. Es una mujer que se le muere, vive con sus padres. Y ella tiene un vínculo con su padre muy especial con un vídeo VHS. Ah, sí. Aunque ni pelean y tal. Pero siempre le graba para el boxeo, le gusta el ciclismo y siempre se lo graba, ¿no? Entonces, de repente, fallece el padre, le fallece en sus brazos y, pues, imagínate, es un palo tremendo y no tienen ni ganas de hacer nada porque se ha truncado la vida y no hacen ni misa ni hacen... O sea, ellos achacan a la misa, no hacen misa ni hacen nada, entregan al padre y siguen del día a día. Entonces, ella dice que por las noches, a partir, pasa un tiempo, 15, 20 días, ya no recordaba bien exactamente, como que el vídeo se hacía el funcionamiento de que se metía una película sola. Sí. Y le extrañaba, ¿no? Y pues estará roto, no sé qué. Lo llega a desconectar de la red y dice que ocurre igual. Lo baja un técnico, el técnico le dice que el vídeo funciona de puta madre, que no hay ningún problema, se lo vuelve a llevar y sigue ocurriendo ese ruido. Y entonces ella achaca que ese ruido es su padre, que le está transmitiendo un mensaje por el rollo ese que tenían con el vídeo y que el vídeo, o sea, que se está manifestando a través del vídeo. ¿No? Como haciendo ese ruido para decir, oye, que estoy bien. Y ese ruido les hace como coger fuerzas de que su padre está bien, porque aunque había sufrido mucho, que había muerto en sus brazos, pero que su padre está bien, y hacen la misa, y a raíz de ahí ya dejan de ocurrir fenómenos. Entre medias de esto, ella tiene una rana Gustavo, que además ha habido mucho cachondeo con la rana, que tiene en el culo de la rana, pues tiene unas pilas, y dice donde la tenía en la estantería, y estaba muy sucia, le corta las pilas,
la lava y una noche, entre el transcurso este de lo que está ocurriendo del vídeo, la rana se activa, hacía un mensaje de Feliz Navidad y le dice la madre, oye, ¿qué estás haciendo con la rana? Que no son horas, no sé qué, era las 2:00 de la mañana. No, mamá, que estoy aquí y se ha puesto sola en marcha. Bueno, del miedo la bajó al trastero. Luego ya cuando hicieron la misa y dejaron de ocurrir estas cosas, ellos achacan a que al hacer la misa, pues todo se queda en paz y el vídeo deja de funcionar. Uy. A ver. Esperar, que sea... Está reconectando. A ver. Ahora. O lo que sea. Miguel, que interactúe con algo físico. Te y corto que un lo oiga momento. ella. Te corto un momento. Que se ha cortado en el momento que subía la rana. Que se os ha fallado la conexión. Ha sido la rana. Exacto. La gente, sí, totalmente. No, sigue. Bueno, pues sigo. La rana hace el ruido, tenía el mecanismo y la baja, la deja. Y ella, lo que me mola de este caso al final es que lo que sea, una entidad, ella con su cerebro, un poltergeist o lo que sea, interactúa físicamente con algo, ¿no? Y que no solamente lo oye ella, sino que lo del vídeo lo ve ella, lo ve su madre, lo ve una amiga ajena a la casa y al final... bien sea mental, bien sea el padre que se manifiesta, bien sea lo que sea, cuando consiguen hacer esa misa y ellas cogen energía, parece no que eso deja de manifestarse. Y me fascina, ¿no? Cuando ocurre algo de eso que intercede con el plano físico y se puede demostrar, y no solamente hay un testigo, sino que hay varios, Sí. y eso me fascina. Entonces, todas las historias me molan mogollón, pero esta es la que más me fascina, pero por eso, ¿no? Por mi toque más paranormal de que si hay una entidad o lo que sea y deja una huella física, Sí. me parece algo espectacular, ¿no? Y este caso es el que más me gusta. Me gustan todos, insisto, pero este es el que más me fascina. Este, por la temática que tú dices, ¿no? De la huella física, también puede recordar, y que este también me flipa. O sea, a mí, puede que este que voy a decir ahora es uno de los que más loco me ha dejado, que es el de la peluquería. O sea, ese Es que es increíble, es brutal. O sea, yo creo que es Pero más es que heavy. este- Bueno, a Sí, ver, sí. es que el del vídeo este tiene muchos elementos, pero es que el de la peluquería, por favor, contarlo porque es Pero increíble. da miedo el de la peluquería. A mí Sí, me da más miedo por si fuera algo físico de exacto. verdad. Es O sea, total. luego, como este de Miguel también, y como da luego esos casos en que han ocurrido algo parecido, por ejemplo en China, en el que En Japón, hay en Japón. en Japón, ¿no? Esa doble habitación que hay alguien viviendo contigo, Madre yo creo que para mí es brutal. Bueno, cuento muy rápido. Sí. Además, esto me lo contó el peluquero mientras me estaba cortando el pelo. O sea, Y que nos costó un montón, ¿eh? Sí, porque no era el peluquero, o sea, era un ayudante del peluquero y el tío, bueno, en su día monta un negocio y pues para hacer un toque de distinción en un local muy chiquitito, pero dice, wow, os cojo unas bombonas de estas de aguas, las que te traen las empresas y que siempre está el agua fresquita y tal, y hoy un toque de distinción ahí a la peluquería. Entonces el tío monta la peluquería, pues la remodela, además no recuerdo si dice que si pone el suelo de parqué, Sí, sí, no sí. recuerdo, creo que sí, o de tarima, algo así, no recuerdo exactamente. Y dice, pues nada, que empieza a funcionar la peluquería poquito a poco y que un día llega y que está el tanque del agua vacío. Y digo, pues sí que veo ayer clientes, o no me he dado yo cuenta y la gente se le ha trincado el agua, o me la he bebido yo, no me he dado cuenta. El caso es que llama, se la cambian y no hay ningún problema. Vuelve al día siguiente y cuando vuelve falta la mitad del tanque. Y dice, joder, pues si es que ayer no hubo tantos clientes como para que faltara agua. Y, guau, se me ha roto, tío, la máquina esta, me ha jodido la tarima, con lo que me ha costado la remodelación. El caso es que el hombre empieza a buscar, no ve nada raro, llama a la empresa y le dice, oye, mira que me pasa esto. Los tíos de la empresa flipan en colores, no sé. Bueno, pues te llevamos otra bombona y no pasa nada. Vuelven a llevársela y al día siguiente cuando vuelve, pues igual, falta más de la mitad. Entonces, pues se preocupa, tío, a ver si va a haber alguien, yo que sé, alguien me está gastando una broma, y se lo comenta a un colega, y el colega le dice, guau, pues a ver si va a haber alguien que tenga las llaves, mira, solo tengo yo las llaves, tío, que es que llevo poquito la peluquería y tal, y dice, pues ya, claro, empiezas a hablar y siempre sale el toque paranormal, a ver si va a ser un fantasma o a hacer algo, y el caso es que el nota dice, guau, pues le dice el colega le dice, pues deja una grabadora o deja una cámara de vídeo, a ver qué ocurre. Y dice que él no tenía cámara de vídeo, que eran pues, los años 90, principios de los 2000, y que deja una grabadora normal y corriente. Además, una grabadora, me dice, es una grabadora que mi padre tenía de estas de cinta, que para ahorrar lo que hacían era que mientras que no había sonido no grababa y cuando había sonido empezaba a grabar Qué bueno. automáticamente sola. Qué bueno.
Sí, sí, sí. Entonces la deja y dice que él, cuando llega al día siguiente, que falta agua, pone la grabadora y no sabe decirme la hora exactamente lo que ocurre, pero que se oyen como unos pasos, se oye cómo se activa la máquina, alguien bebe, pero que bebe cantidad de Me agua flipa. y se vuelve a ir, se vuelven esos pasos. Y claro, el que me conoce me dirá, lo primero que dije, dame la grabación, que la tengo que escuchar. Y dice que del miedo que le dio, que apagó, o sea, borró la cinta, Fua. borró la grabación porque se cagó de miedo Sí, sí, sí. y al poquito la peluquería empezó a fallar, no le funcionaba como él quería y dejó el local. Qué guay. Yo hago una pequeña resumen, como ha dicho Sheila, hago una pequeña Sí, reflexión, porque puede ser que sea algo paranormal, ¿no? Una entidad o lo que sea, pero también hay casos, como ha dicho Sheila, ¿no? De eso, en Japón ha habido casos de gente que vive oculta, como en armarios o en pequeñas habitaciones que se han quedado sin curro, y cuando la gente sale a currar, salen de esos armarios, sí, sí, y sí. comen y beben y luego vuelven a meter. Son una especie de parásito, como Sí, la película claro, que ganó el Oscar, pues una exacto. cosa así más o menos. Totalmente, totalmente. La verdad es que, guau, si hubiera habido la grabación, a mí me peta la cabeza. Te lo Buah, digo. me hubiera ido allí a dormir. Buah, flipa, flipa. Pero vamos, Increíble, increíble. Vale, más casos así locos que me hayan llamado la atención. Bueno, también he de decir, hay muchos, entre comillas, clásicos, ¿no? El hombre del sombrero, ¿no? Ese espectro ¿Mm? aparece creo que en dos por lo menos, sí, en dos. ocasiones. Luego, bueno, es que, a ver, el de la llamada es una locura, ¿vale? Ujú. Que ese es el que te pasó a ti, ¿no? Bueno, que te No, lo... me pasó a mi El madre. que te pasó a tu madre, vale. Entonces, hay otro que este también me quedó, de verdad, cuando hay interacción con cosas, a mí son los casos que más me flipan porque, a ver, que tú grabes un sonido con una grabadora, bueno, pero por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay grabadora, pero también que faltaba el agua, que dices, ¿dónde está el agua? Bueno, pero hay uno, es el de la casa de la abuela. Eh, o sea, a ver, tengo aquí escrito monjes o ladrones que la arrastran de la cama por el pasillo. O sea, pero ¿qué es esto? Es una Pues historia muy es chula. como una pesadilla, ¿verdad? Porque yo creo que todo el mundo dice, oh, yo me gustaría tener una... Si mi hijo siempre dice, me gustaría tener una experiencia paranormal. Yo le digo, bueno, depende. Depende de cómo, porque siempre cuando vamos por una carretera siempre hacemos la mofa, ojalá nos encontramos con la chica de la curva, ojalá de Un repente ovni. bajara una nave, ¿no? Exacto. Lo típico, ¿no? Cuando vamos por esos lugares Sí, sí, sí. recónditos. Pero yo digo, ojo, si te ocurre una historia que a mucha gente la ha dejado traumatizada de por vida. Exacto. Que es que no es tan bonito, no es tan fácil, no es escuchar ni hablar con un ser fallecido. Exacto. Es que en este caso estamos hablando de personas extrañas, No, de personas que no sabemos quiénes son y que son experiencias nada agradables. no, claro, claro. La movida de todo esto al final es. Claro, yo siempre me debato en el. No, porque esto. Yo escéptico, ¿no? Mi pensamiento escéptico. No, porque esto no puede ser. Vale. Probablemente no haya pasado, pero las personas de algún modo lo han vivido. Sí, claro. Claro, Están contándote su verdad, es que exacto. ellos están contando su experiencia y esas sensaciones que cuando te las vuelven a repetir, Alex, en algunas ocasiones, como hemos dicho, Sí, ¿no? sí. Hay que parar, hay que cogerle de la mano, Piel de días gallina, ¿no? después están volviendo otra vez Claro, claro. sueños, Uf, No, no, pesadillas. y es que en este caso él tiene miedo de ir a esa casa, claro, 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 claro. Ahí está. porque encima tiene que dormir allí y está solo. es que es Ah, sí, lógico. Entonces le sí, da sí. miedo Encima que tenía. Oye, 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 es verdad que no me acordaba de esto. claro, Que. encima Sí, sí. se toma unas Sí, sí. pastillas Para para dormir, dormir para que si le ocurre que no se entere. O sea, al final, sea o no lo que le ocurre real o no, o es un sueño, da aunque él igual. insiste en que no es un sueño, que él notó cómo le cogieron de las Sí, piernas sí. y gritaron ahora y tiraron de él, Es que. y él en lo que abrió los ojos dice que había una especie como de monjes, además, justo alrededor de la cama, Sí, o sea, sí. como 4 o 6 monjes alrededor de la cama y tiraron de él. Exacto. Es Y que él pensaba que estaba pensaba que estaba casi en en el mitad del pasillo pasillo. y que le iban a pegar una paliza. O Sí, sea, sí, él sí. Claro, pensaba pues, que eran unos encapuchados o unos monjes. ¿No? Aparte que luego le pasó otra cosa, bajando las escaleras, un día de que un lluvia. día de lluvia que le habló una niña o una chica y él pensaba que era en la calle y estaba diluviando. O sea, es una casa un poco rara. Nosotros hemos estado en esa casa, hemos tenido la suerte de estar en esa casa y es una casa un poco extraña, eso sí es verdad. Lleva mucho tiempo cerrada, no está abandonada, sino que está cerrada. Mm. Sí es cierto
que tiene una escalera un poco muy empinada, muy extraña, y hay un ambiente, De presión, ¿no? Notas así Ya. como una presión rara cuando estás en esa casa. Y no yo, que de miedo, sino pero como Sí, de como... soledad, ¿cuánto hará que no tristeza, vamos a esa casa? Muchísimos años. pues 6, 7 años, No más, yo creo 8 de años, estar así, sí. unos 10 o más. Y sí Joder. que es verdad que es una casa en la que se respira un ambiente extraño, como cuando entras a un búnker que, por ejemplo, no sabes describir lo que sientes, pues en esta casa pasa Sí, un poco como que igual. está viciado el ambiente, como que Sí, hay algo. sí, como contaminado Sí, un poco, porque es verdad que no se siente paz en esa casa o una casa que ha tenido mucha alegría y mucha vida. Yo creo que a lo mejor es por eso, ¿sabes? Sí, Porque de repente de tener mucha vida esa casa, como que se paró y hay algo que ha cortado ahí. sí, 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 sí. No, no, el caso, la verdad es que a mí me dejó, leyéndolo, claro, y mola, ¿no? Y es un poco también lo que decía al principio, que como lo habéis transmitido tal cual, claro, la Ujú. gente os lo cuenta de la forma que ellos también, ¿no? A veces un poco, pues, como pueden y sin ser súper técnico, que a veces da más Claro, cague todavía, ¿no? claro. Que es Sí, lo es lo guay. que queríamos, aunque dijera un hombre o un testimonio fantasma 7 veces, no pues pasa oye, no nada. pasa nada, es Exacto. como me lo ha transmitido a mí y yo lo como lo tengo que transmitir, Sí, 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 sí. evidentemente. No quiero ni adornarlo ni decorarlo. Si ha dicho 20 veces ventana, pues 20 veces Sí, ventana, no sí. pasa nada. Suprimir. Además es una cosa que pusimos en la primera, Sí, es la, yo es creo la que única la única condición, condición como he puesto a la hora de escribir un libro, ¿no? Que el testimonio O sea, fuera tal pero cual. no por nosotros, no, sino no. por respeto a ellos, Claro. claro. Claro, Sí, no, no, sí, totalmente, no, es que sí, tiene que ser así, que no hay otra forma. O yo no lo hubiera hecho de otra forma, es que está muy guay. Vale, más cosas, a ver, es que tengo muchas cosas apuntadas. A ver, un segundo, ¿eh? A ver, ah, guau, vale, vale, como tampoco quiero robar mucho tiempo, una cosa que os voy a comentar, que es, ¿os acordáis? Creo que fue la semana pasada, que puse una foto del libro con una frase sí. que pone, si alguien tiene un don y tiene un precio por ayudar, no es de fiar, ¿vale? O sea, esa frase, a mí, o sea, yo estoy muy en consonancia con esta frase, ¿vale? Y más viniendo un poco de vosotros, que entiendo el tono, entiendo por qué lo decís, sé cómo, insisto, vosotros trabajáis y yo sé, iba a decir, no os gustan los fraudes, obviamente, pero tenéis ese ímpetu por decir, no, esto no es así, o esto podría tener esta explicación, o no, todo siempre con ese punto de vista un poco más crítico, ¿no? Y a donde voy es que se generó un debatazo en Twitter de Muy la chulo además. hostia, pero súper guapo. Y te diré más, en Hombres de Negro, ahora hacemos una pregunta cada semana, una encuesta. Y la encuesta fue si las personas que tienen un don deberían cobrar, ¿no? Por sus servicios, ¿vale? Eh, Todo en raíz de esta frase, que a mí es que la tengo, se me quedó grabada, ¿no? Y ha sido la encuesta más votada y más comentada, o sea. Entonces, Es que es un debate muy amplio que yo creo que salen todas esas comidas que hacemos, porque es verdad que no es por meternos con el trabajo de nadie ni con la forma que tiene la gente de ganarse el pan. Quizás sea por un motivo, Alex, y yo creo que la gente nos va a entender un poco más. Evidentemente, como tú has dicho, nadie quiere los fraudes, sobre todo por lo menos en mi parte, yo estoy más de la parte de ese lado, el que es engañado, en el que no se siente bien, porque cuando tú vas a estos sitios, ¿no? O intentas, pues, no, que te presten estos servicios, es porque estás en un momento delicado, estás en un momento que quizá no es el idóneo. Entonces yo siempre me pongo del lado de la víctima, vamos a ponerlo entre comillas. Pero sí que es verdad que quizás se debe a que las personas que hemos tenido la ocasión, que hay gente que no se lo crea, en la que nosotros no tenemos ese 100%, pero sí estamos de acuerdo, tanto Miguel como yo, que es una persona especial, que tiene una sensibilidad diferente, que puede llegar a ver cosas que nosotros no vemos, no vamos a decir por qué motivos, o si es clarividencia, o es porque es una persona que tiene una psicología mucho más abierta que nosotros, pero esas personas, y han sido de tipología muy diferente, desde personas que se ganan la vida con esto, voy a decirlo como por ejemplo Paula Guía, que sí que aparte de ese show
ella hace, ¿no? O que se puede interpretar como tal. Luego en la intimidad nos ha demostrado que es una persona especial, con una sensibilidad, como digo, muy diferente. No, y que lo hemos contado muchas veces. Sí. La tendimos una trampa para pillarla. ¿Qué Y al dices? final, sí, es verdad, lo hemos contado muchas veces. No, la llevamos a un sitio que no sabía y nos contó la historia que nosotros, que teníamos conocimiento de ella, y la amplió, siendo reales muchas cosas que hemos ido contrastando Me suena. con el tiempo. ¿Hicisteis un vídeo de esto, puede ser? Sí, también. Sí, Es yo que creo que cuando ahora que fuimos lo al estáis sitio contando lo me suena. contamos. Sí. Y lo pusimos también en el libro. Además, creo que eso lo contamos cuando fuimos con Alberto y Johnny Bell Ah, a la casa. Sí, exacto. Contamos esa vez. Exacto, de ahí Esa me vez, sonaba. sí, Sí, qué bueno. Pues también hemos tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Sole, que tiene 96 años. Ayer estuvimos Joder. visitándola de nuevo, en la que nos regaló ese testimonio. Y es verdad que muchas de las personas que hemos conocido que tienen ese don, vamos a decirlo, siempre dicen, ¿no? Como Sole en este caso, no hay que cobrar porque esto te lo han regalado. Te voy a contar una cosa que no hemos contado. Es que quizá a lo mejor nuestra parte de incredulidad a la hora, ¿no? O de rechazo a la hora de cobrar, en este sentido, venga por ese motivo, ¿no? Porque la gente que nosotros que creemos o que hemos apostado por ella siempre dicen que no, que a lo mejor no estamos en lo correcto, Sí. o que a lo mejor somos unos retrógrados en este sentido y unos obtusos. Pero Sí. Yo siempre me decanto más por el tema de GIFs, ¿no? Todos los GIFs tienen un medium o tienen una sensitiva y van a los sitios. Bueno, por no te voy a decir ni cómo, ni con quién, ni cuándo, pero hace tiempo tuve la suerte de hacer con 3 sensitivas de varios GIFs una Ouija. Uh-huh. En principio se negaron, que yo decía, joder. Digo, pues si esto es lo tuyo, ¿no? Claro, no, yo te decía, si esta noche no aparece... Digo, si esto es como un sueño, o sea, tengo aquí 3 sensitivas que ven entidades, vamos a hacer una Ouija, o sea, es que esto es una maravilla, o sea, si esto falla ya hoy, ya por mucho que yo haga, y no pasó nada. Ya. Y no por eso, en ningún momento, porque al final son conocidos, son amigos, y pues respeto, pero yo sabía que no iba a pasar nada. Porque no, porque veo, o sea, no es lo mismo esta mujer de 96 años que me cuenta su experiencia, o Paula Díaz, que es una de las discípulas de Marilyn Brosner. Y cobra. Y cobra, ojo, y es nuestra amiga. Y cuando va al Magic y hemos ido nosotros, la vamos a saludar porque es nuestra amiga. Pero me ha demostrado y me ha callado la boca y me ha dicho, mira, yo sí tengo un don y te voy a demostrar cuál es. Y me lo ha demostrado. Y eso que le atendimos una trampa. Y me ganan la vida así, entonces... Para mí, que se gane la vida así... no es una deshonra, o claro. sea, que para nosotros no es que sea una deshonra. No lo comparto, pero al final ella me ha demostrado que tiene cierto don. Sí. No, evidentemente no funcionará al 100% todo el rato de su vida, pero ayuda a la gente, aunque cobre, que puede parecer mal o bien, pero al final ella me ha demostrado que tiene cierto don o cierta mediunidad. Por lo tanto, me tengo que callar. Esa gente que no... O sea, yo cuando alguien me dice, te echo el tarot, digo, vale... te voy a leer el futuro, no, léeme el pasado. Que yo te puedo decir si estás acertando o no. Entonces, normalmente se niegan. Una vez un chico me dijo, venga, yo sí te lo hago. Y le tuve que parar y dije, mira, no estás dando ni una, tío, déjalo, porque al final vamos a hacer el ready aquí y no merece la pena. A lo mejor por esas experiencias negativas, que entonces tú puedes llegar a pensar, a lo mejor estas personas van a cobrar, a lo mejor ahí es donde está nuestra reticencia, ¿no? A que se cobre por este tipo de servicios que pensamos que son de ayuda. Uh-huh. Sí. Pero bueno, un psicólogo también presta sus servicios de ayuda y cobra y no lo vemos mal, que a lo mejor también es no lo sé, ¿no? Es un batiburrillo que tenemos en los que convicciones o en malas experiencias pues nos han hecho llegar a eso, pero bueno, que queremos dejar claro que no nos parece ninguna deshonra, pero sí que es verdad que no lo compartimos. Claro, exacto. Sí, una cosa no quita la otra y yo creo que el debate es sano y yo qué sé, tío. Es que hay que debatir estas cosas, no podemos ir solo como borricos, no, todo es paranormal, todo tal. No, bueno, porque es igual que en las ferias de esoterismo. Claro. Pues yo, evidentemente, me puedo creer que haya personas con ciertos dones o habilidades, pero no me puedo creer que 50 personas que están en esos stands, las 50, ya sin cobrar o cobrando, eso ya me da igual. Sino ya solamente hablando de esa sensibilidad. Totalmente. Porque estás tratando con personas, estás tratando con gente que tiene unos problemas que está acudiendo a ti. Da igual que le des 20, 30 o 40. Yo lo que quiero es que esa persona no se vaya mal o que no piense que eres su oráculo cuando realmente no es así. Sí, de hecho un poco no diré conclusión, pero sí el punto intermedio, ¿no? Y en el debate que se generó a través de esa foto, ¿no? Del libro en el Twitter, ¿no? Fue un poco eso, ¿no? El decir, es que por culpa muchas veces de gente que son unos estafadores directamente, hay un montón de otra gente
que llámale don, llámale pues tengo más sensibilidad, más... Sí, o habilidad. Sí, en decir, mira, tío, yo creo que vete por aquí o deja lo que estás haciendo porque no estás bien, ¿sabes? Yo entiendo que haya gente que le es más fácil, ¿no? Conectar, digamos, ¿no? Con la gente y darte un buen consejo simplemente, aunque se vista con un poquito de esoterismo, tal, lo que sea. Esa gente está haciendo entre comillas, bien, ¿no? Podríamos decir, o tiene esa intención sana de ayudar sin engañar, ¿no? Entonces, el punto de encuentro donde iba, yo creo que está un poco ahí, que entre los que éramos más críticos y los que creían que sí, ¿no? Que al final todos estábamos de acuerdo que el problema no era que yo, si tengo un don, cobre porque te ayudo, por lo que sea, sino porque hay una serie de gente que se aprovecha de ello. Correcto. Ahí está, yo creo, el problema, y ahí es donde yo creo que todos tenemos que poner el foco, ¿no? Tanto los que somos un poco más escépticos como los que realmente, pues, pensamos o piensan que sí, que existen este tipo de habilidades, ¿no? De tal, vale, de puta madre, pero no todo vale, ¿no? Es un poco la historia. Es que no podemos ir a la actualidad porque yo creo que, como bien dices, todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es una manera de ayudar, de guiar a muchas personas, pero, por ejemplo, nadie pone ninguna traba cuando haces una constelación familiar, cuando vas a un coaching emocional, que no pasa nada, ¿no? Que se cobra, que me parece perfecto, claro, porque estás prestando unos servicios y ahí sí que nadie pone ninguna traba, como por ejemplo en este caso, pero tú lo has dicho bien, ¿no? Porque quizás se ha añadido ese tinte esotérico o ese tinte de magia, sí, de mágico, que a lo mejor ahí es donde está el problema. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, al final las constelaciones son terapias. Sí, claro. Sí, sí. Además nosotros fuimos a una aposta para ver cuál era. ¿Y el tarot no sería una terapia? Es que yo creo que también, porque al final tú vas como para que te guíen. Mucha gente va para eso, me refiero. Sí, sí, el uso, claro. El uso que se le da sí, puede ir enfocado por ahí. De hecho, mira, ha salido en el chat y lo voy a leer. Bueno, no voy a leer, es simplemente una frase, una palabra. La palabra clave es psicología, que ya salió. La has dicho tú, correcto, ha salido en el chat, salió la semana pasada también en este debate que se generó. Claro, la psicología es una ciencia. La psicología en sí quizá no sea una ciencia, pero sí que está muy arraigada al pensamiento crítico, sobre todo, y al método científico, podríamos decir, ¿no? El análisis de la psique. Bueno, claro, es una pseudociencia quizá también. Es que sí, yo ahí lo compro, ¿no? Porque también, y entonces entronco un poco a donde iba, es que el problema de la psicología hoy es que hay una serie de gente que no tienen preparación, no tienen títulos, no tienen nada, y se ponen a hacer el mindfulness, el psicólogo tal de turno, y es que de nuevo el problema está ahí. Cuando hay... Es algo peligroso, pues, que claro, yo creo que al final que te saquen el dinero es lo de menos. Sí, sí, no, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Ahí se nos ha cortado un poquito la conexión. A ver, que se nos ha cortado la conexión. A ver, les voy a colgar y les vuelvo a llamar. Un segundito, ¿eh? A ver. A ver si me pueden llamar ellos. Oye, a beber, voy. Escucharme un momento. Vamos a aprovechar esta mini pausa y ponerme preguntas, ponerme cosas, ¿no? Que no sé. Ah, mira, ya me están llamando. Eso, irme poniendo preguntas.
Hola, 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 ya está, perfecto. te habías Pero, quedado congelado. ¿pagas Sí, internet no, o qué me pasa? ponía como así, como, ¿sabes? Como fallo de conexión y tal. Bueno, No sé, en ha fin, sido una cosa rara. sí, sí. Bueno, Oye, yo no entiendo un youtuber como tú que gana un hasta que no pague la conexión de fibra óptica de internet, tío. ¿Qué está pasando? 600 megas, tío, está bien. Bien. Es que, oye, hay que pagar el giga como yo. A mí Esto, me dejan la pasta, ¿eh? esto que nadie se engañe, esto es el Pentágono, la CIA Ah, y todo. bueno. La rana Que Gustavo. cuando decimos NASA o psicología corta, ¿no? Exacto, totalmente. Ahí está. Pero sí, bueno, un poco el tema está ahí. Vale, a ver, estamos cerca ya de la hora. Entonces, yo creo que viene ya el colofón final, ¿no? Entonces, Vallecas, no, no podemos no hablar, ¿no? Del susodicho. Entonces, el otro caso Vallecas. Ese es uno de los últimos capítulos del libro. Mm. Ujú. Em, Me gusta mucho el título porque el otro caso Vallecas tiene como dos significados, yo entiendo, porque explicáis otro caso Vallecas, muy parecido, que entiendo que no está, claro, no está tan investigado, ¿no? Y hay menos información. Claro. Y luego el otro caso Vallecas, que es el caso Vallecas, pero quizá explicado de otra forma, o dándole un poco otra visión, ¿no? O haciendo algo que me ha gustado mucho, que es la cronología. Porque, de verdad, es que, a ver, ahora me diréis, es que este chaval no se entera de nada, ¿qué hace que tiene un canal de misterio? Vale. Yo no me conozco todos los casos, yo sé un poco, es decir, no me he profundizado en todos los casos, pero es que realmente, viendo la cronología del caso Vallecas, claro, yo, ¿no? Además, hacía tiempo que no entraba un poco en el tema, tenía como la idea de que cuando, o sea, que todo sucedía antes de que falleciera Estefanía. No, No. No. claro, Hay cosas que sí y hay sí, cosas que no, exacto. claro. Pero lo gordo, lo que ha Ujú. trascendido fue. Después de fallecer. Exacto. Entonces yo ahí tenía Ujú. un descuadre y claro, al leerlo, la cronología que habéis hecho, que también decís, a ver, es complicado hacerlo porque hace mucho Sí, tiempo, es muy difícil, hay ¿eh? un Y montón. es verdad que hemos copiado, o sea, copiado, hemos bebido Sí, tanto de Carballal como de Berrocal, como de Alberto Ávila, que ellos sí que han ido haciendo también poco a poco esa cronología y al es, final, no juntando todas, exacto. hemos sido capaces, que seguramente hay alguna errata de fechas, Seguro. seguramente, Seguramente. Pero al pero sí final. que es verdad Pero es que de hecho hay erratas en todo, porque claro, yo cogí todos los libros que existen del caso Vallecas, menos el que está de Estados Unidos, había bailes de Claro, fechas de un libro a otro. exacto. O sea, por ejemplo, el de Iker Jiménez de Misterios sin resolver, o sí. Enigmas sin resolver, creo Ujú. que es, pone una fecha que está errónea porque copia mal la fecha del Del parte Del acta. parte. policial, o sea, vamos, del acta, que no Sí, es un sí, parte sí, policial, sí. sino del acta. O sea, que incluso en el mismo libro hay distintos bailes de fechas, Tot- no se ponen de acuerdo. Entonces intentamos, por eso pongo a veces, según la versión, según el libro, según el artículo que consultemos, porque hay casos en los que dice que el humo es blanco, el humo es negro, entonces quisimos hacer una especie Sí, 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 de sí. resumen. No, no, y yo creo que más allá de esto, ¿no? De sí, en abril, no en octubre, bueno, vale, el 92, no, el 91, vale. Más allá de eso, que al final, si las fuentes ya están mal, pues bueno, apaga y vámonos. Pero sí que a mí, por ejemplo, me ha servido para un poco recuadrar, ¿no? Todo aquello, porque es que es verdad que lo oímos mucho, nos llegan muchos inputs, sí, porque la niña, no, porque la madre, no, porque el hermano, no, porque... Y al final, yo creo que nadie sabe lo que pasó. En el sentido de, Bueno, el día uno pasó esto, después pasó lo otro, después vino esto, no sé qué. Y yo creo que lo que habéis hecho, ese resumen está muy bien, de verdad. A mí me ha gustado además, mucho. si es que el objetivo era ese, porque es verdad que las fechas da igual, ¿no? Sí, Esos números no nos importan, pero sí que es verdad que era, incluso para nosotros nos ha ayudado a poner un poco en orden toda esa información que teníamos, todos los casos, porque claro, hay que recordar, las primeras experiencias anómalas o paranormales ocurren en las casas bajas de palomeras.
Después de ahí ya empieza, viene la muerte del abuelo y después viene Estefanía. Entonces yo creo que a veces para entender la historia, Sí, para entender cómo ocurrieron todas exacto. esas experiencias, Es que necesitábamos Es eso. que hay una clave que yo tampoco conocía, o quizá en hace 1000 lo había escuchado y ya nunca más lo he vuelto a escuchar, y es el por qué empiezan a hacer la Ouija. ¿Por qué empiezan a hacer todas las movidas? Ujú. Interesarse por estos temas. Y es porque muere el novio del accidente de moto, ¿no? De De una de una las Es amiga, amigas. verdad. de una amiga de Exacto. clase. Y ahí empieza todo. Ujú, Entre, bueno, ¿no? Entre comillas. Ellas intentan contactar, ¿no? Con ujú. ese chico. Entonces en el Hay otra colegio. versión por ahí menos conocida que intentan contactar con el abuelo, que ya había Vale. fallecido. Ujú. Pero no es una fuente Que, muy bueno, pero que fidedigna. puede ser verdad, porque igual que un día podrían Contactar. contactar con Exacto. el novio de la chica, pues Claro. otro día, pues a lo mejor quisieran hablar Ahí está. hubieran querido hablar Ahí con el está, ahí abuelo, o está. sea que no hace falta que sea una invención. Claro, es que a veces parece que bueno, Estefanía y sus amigas empezaron a hacer esto porque sí, porque, bueno, no, la tontería, el mal llamado juego, ¿no? Tal. Pero, A ver, que yo no les quito parte de razón porque el otro caso Vallecas es un ejemplo sí. también de este contagio colectivo que hubo en esa época en el que todos en los baños queríamos hacer una ouija. Ujú. Sí, no, ¿No? no. Y que en Vallecas ¿Quién no lo ha hecho? en Ujú. Vallecas fue no existía internet, como ahora no Un existían revuelo móviles, social. pero fue un revuelo social. O sea, todo el mundo Claro. sabía al día siguiente lo que había ocurrido. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, no. A ver, no vamos a entrar por mi parte, ¿no? En esto porque al final... en esta ocasión sí que os diría, compraros el libro para ver quizá ese punto recopilatorio, ¿no? O ese... ¿Sabes cuando te asomas al balcón y ves la calle, ¿no? Que ves todo. Es una panorámica un poco del caso. Y a mí es lo que me ha gustado, ese punto que le habéis dado. Más que decir, no, fue esto, no, fue lo otro. Y además mola mucho porque, bueno, mencionáis es que claro, mencionáis hasta los últimos trabajos que ha habido, como Cuevas, que nos están diciendo por el chat. No, es que Cuevas sacó al hermano y ya dijo que era que lo habían hecho. Bueno, lo que fuera, ¿no? Eso ha sido lo último, claro. Exacto, me refiero que está todo, está esta fecha de hoy, incluso el testimonio del policía que sacasteis vosotros, Claro, que eso fue anterior y además cuando lo sacamos nos dieron muchos palos. ¿Cuántará? ¿10 años? No, tanto no, ¿O ahora 8? 7 años, Sí, una o cosa por así. ahí, sí. Nos dieron muchos palos porque era el único testimonio que iba en contra de la versión oficial. ujú, Nos dieron muy claro. El problema era que este policía, que es amigo nuestro, no quería que le grabáramos, ni que dejáramos su nombre, ni que pudiéramos usar su voz. Pero sí nos daba permiso a contar el testimonio. Y claro, era el principio de Misterios en Viernes, usamos una voz loquendo, pues, para que fuera una especie de... Claro. para darle como una especie de entrevista. sí, Eh, y claro, la gente y todo el mundo, pero ¿cómo se llama esa policía? ¿Pero quién es? ¿Pero no sé qué? Pero, ya, y nosotros por educación y por ética sí, sí, no hemos dicho nunca quién es ni lo diremos, bueno, evidentemente. eso, Y si fuera, y bueno, nos dieron muchos palos, pero cuando salió el testimonio de los hermanos, sí, mucha gente dijo, ah, es muy parecido a lo que contasteis claro, vosotros. Claro, es que yo no miento, o sea, yo cuento la historia que me contó este exacto. hombre. Sí, sí, no, no, si al final, joder, cuando haces las cosas bien, ¿no? Como vamos, como yo insisto durante toda la entrevista, si haces las cosas con cabeza, si no buscas nada, si no pretendes que todo sean fantasmas, pues las cosas van saliendo y se van descubriendo ciertas cosas y ahora, ostras, que ahora encaja todo, es que esto, bueno, pues ahí está el trabajo, ¿no? Y yo de verdad que más que ponernos ahora a contar, que es el caso Vallecas, que todo el mundo lo tiene que conocer, sí que eso, ¿no? Esa visión panorámica que a mí, ya os digo, me ha servido, ¿no? Para, hostia, decir, pero esto era antes, pero esto fue de tal, pero esto no sé qué, ¿sabes? Que a veces, Hemos hecho como el previously de las temporadas de cuando ves una serie, hemos hecho totalmente, un resumen muy rápido para decir, va, ya me engancho aquí directamente y lo veo. Pues no totalmente, Bueno, hacemos así. y como sí, anécdota sí, decirte, Alex, que no lo íbamos a haber incluido, ¿eh? no, 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 además, lo que pasa es que casi también es verdad que a la mitad del libro dijimos, mira,
Ya. Es verdad que no vamos a extendernos mucho, Claro. Y no, pero lo, es un y no caso lo pidieron. y no lo pidieron. También es verdad que nos dijeron tiene que estar Sí, y yo sí. creo que llevaban razón. Y hay- Y mira, solamente por decirnos que te ha servido para ponerte un poco Exacto. en orden, nos vale, porque es verdad que no teníamos pensado el Claro. haberlo incluido, pues porque queríamos hacer un libro de casos de Vallecas Sí, a partir del caso de Vallecas, pero bueno, sí, sí. yo Sí. creo que ha sido un acierto, no nos arrepentimos de ello, solamente no, también como digo, que a veces se queda un poco en el tintero la memoria de esa chica, ¿no? Que falleció muy joven. Claro, totalmente. Pues sí, un poquito eso, ¿no? Yo lo veo, yo creo que el libro es que tiene tanto de personal que se ve, todo esto que estáis diciendo está aquí, porque realmente es que es así, ¿no? Se nota que el caso no está tratado como vosotros, yo creo que podríais ser capaces de hacer. Es decir, seguramente podríais escribir un libro del caso Vallecas, pim pam, ¿sabes? Nunca lo haremos. Vale, pero eso no quiere decir que no lo podáis hacer, y prácticamente de memoria. Y me mola ese rollo de decir, bueno, vamos a incluir esto, vamos a darle ese tratamiento, vamos a recopilar un poco a nivel de preview todo lo que sucedió. Y yo creo que está muy guay y que al final es eso, ¿no? Tenía que estar, de alguna manera tenía que estar, ¿no? Vale, llevamos 1 hora de directo. Yo sé que mañana tenéis que levantaros pronto, tenéis que madrugar. Entonces, no... O sea, hasta las 11:30 tienes cuarterillo. Vale, o sea, vale. a partir de ahí ya... Yo soy como las gallinas, así que todavía te queda un ratito. Vale, vale. Además hemos visto ya el capítulo de Obi-Wan, o sea que estamos... ¿El 1 o el 2? El 3. El 3. Ah, el 3, yo no lo he visto. Joder. Ah, es que se ha estrenado hoy. Ah, Y vale, vamos vale. por Vale. la mitad No. también del tercero de Stranger ¿Sabes Things. lo que pasa? Que la gente se pensaba que al estrenar el viernes, el 1 y el 2, Exacto. iba a estrenarse el viernes, ¿no? Y se estrena los miércoles, Ah. como siempre. Vale, vale, vale. Vale. Así que en cuanto cuelgues aquí, a ver, Obi-Wan. Totalmente. Sí, Ya sí. se va a despedir, creo. No, no. Mira, hay dos cosas que quiero tratar. Bueno, una cosa de un caballo y una mujer que tampoco me quedó muy claro, que eso para otro día quizá. El caballo blanco, como los hijos de mala madre. Los vallecanos, Es una leyenda. es una leyenda Eso es brutal. mitológica. Eso, Sí. va, luego si tenemos 5 minutos lo explicáis. A ver, es que claro, hay una parte final del libro que es muy personal y yo creo que no hace falta entrar, ¿no? No me escucha, sé que te refieres a mi parte. La gente que no me conoce, yo se lo explico muy rápido también. Yo perdí a mi hermana siendo muy pequeña, yo tenía 12 años y ella tenía 7. Imaginaros, ¿no? Lo que supone, ¿no? O el corte de vida que supone un palo así, ¿no? En una familia. Pues es verdad que la gente que me conoce, ¿no? Pues podrá decir, madre mía, ¿cómo está contando, ¿no? Esto Seila, pues lo he dicho antes, ¿no? A veces el corazón puede dar la razón y a partir del fallecimiento de mi hermana ocurrieron ciertas cosas. Es verdad que casi siempre han sido hechos y experiencias que se han compartido. Esto ha seguido, Miguel ha podido sentir, ¿no? En estas, o ver o intuir lo que estaba ocurriendo también, ¿no? En algunas veces en mi casa. Y es una experiencia en la que yo no había podido hablar hasta que lo he escrito, Alex. Por eso no tengo ningún problema en decirlo, porque para mí ha sido una terapia. Yo no podía hablar de mi hermana sin llorar, yo no podía casi pronunciar su nombre, y yo creo que me ha servido de tanto el plasmar aquello que vivimos, Qué bueno. que es como que me lo he quitado de la mochila, Qué bien. que lo he regalado porque yo creo que tenía que hacerlo, y sobre todo para que la gente entienda muchas veces la forma que tengo de trabajar, la forma que tengo de analizar y sobre todo la forma de tratar a los demás cuando me cuentan esas Es experiencias. que, Ha sido muy duro, tenía que hacerlo porque esta historia también incluye a otros familiares y podemos hablar, ¿no? De las experiencias que tuvo mi madre ya estando mi hermana en coma, en la que yo a día de hoy sigo dándole vueltas, incluso estoy abriendo posibilidades porque ya tuvo unas experiencias con unas sombras, tuvo unas experiencias con un personaje, ¿no? Con un ente, con una energía que incluso hicieron que ella no se tirara por un balcón en el momento en el que mi hermana estaba casi a punto de fallecer. Y yo a día de hoy, y hace muy poco de tiempo, yo creo que un par de años o así, que me ha venido como, ¿no? Como una idea, o quizá he abierto una puerta en la que he pensado que quizá era mi hermana que estaba en el umbral de la vida y la muerte y que fue capaz, ¿no? En ese momento. Ujú. Pero bueno, como digo, ¿no? La gente que me conoce, algunas echará las manos a la cabeza, pero ya digo, ¿no? Las experiencias personales son muy complicadas de analizar, sí, sí. porque lo que uno siente es muy difícil, ¿no? De que alguien te pueda convencer de otra cosa, y por eso era cerrando el círculo, porque hay una experiencia que yo tenía que contar que Claro. incumbe a un familiar en el que tuvo un contacto con... Eso era una persona especial que tampoco está
ya con nosotros y tuvo un contacto con mi hermana y quien lo lea lo va a entender. Sí. Yo, más allá de lo que has escrito en el libro, ¿vale? Sí yo me quedo, ¿no? Porque además te conozco en lo personal, entonces yo me quedo con eso que has dicho de sacarte la mochila, Uf, sí. que yo creo que te ha tenido que venir fenomenal. Sobre todo, a ver, cara a ti, ya cada uno tiene sus cosas, ¿no? Dentro, eso ya tal. Pero sí un poquito cara a los demás, ¿no? También de decir, oye, pues a mí me pasó esto y yo soy así. Y en esa clave podemos también entender un poco mejor lo que tú estás diciendo, cómo trabajas, cómo empatizas, cómo llegas a un sitio y dices, ojo, cuidado, ¿no? Que a ver qué está pasando aquí. Esa forma, ¿no? Bueno, tuya y de Miguel también, ¿no? Que tenéis de hacer las cosas, del tratamiento sobre todo que hacéis en este tipo de temas. Claro, yo creo que en cierto modo, o seguro, ¿no? Este libro o estas líneas, esa parte del libro, tiene todos estos elementos. Y que me gusta mucho porque yo creo que el tono, todo el libro, en general, todo el tono del libro, es un poco eso, es como desnudarte, ¿no? Yo creo que hay mucho de vosotros, lo decía al principio. Yo os conozco y es que, vamos, es que estoy leyendo y os veo las caras. ¿Me entiendes lo que decir? Es que es así, es tal cual. Pero eso lo dice mucha gente. Sí, ¿no? A mí es algo que me agrada mucho, también, cuando nos lo dicen, que nos están escuchando. Sí. Eso es, o el rollo de la radio también, ¿no? Poneros la voz. Es que es ese rollo. A ver, yo creo que el objetivo era el principal, hacer un homenaje a nuestro barrio con lo que más queríamos, que era el misterio, pero sobre todo, esto es lo que somos, esto es lo que hemos vivido, somos así por ciertas razones o por ciertas experiencias o situaciones que se nos han dado en la vida y quizá también por el lugar en el que hemos nacido. Sí. Todo, bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Al final. Y mira, y voy a decir una cosa más, añadiendo a esto. Al final, vosotros dos no dejáis de ser dos personas de a pie, ¿no? De un barrio de Vallecas, de tal, de esto, lo otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Desde el rollo, ¿dónde vais flipaos escribiendo este libro que no se lo va a comprar nadie, ¿no? ¿Vosotros quién sois? Entenderme, ¿no? Un poquito el rollo. Pero claro... Escucha, que eso pensamos nosotros cada vez que comenzamos a escribir. Exacto. Pero al final también, y ya os lo digo yo que soy colega, vosotros tenéis vuestro público, vosotros tenéis vuestra influencia, vosotros tenéis vuestros oyentes, vosotros tenéis vuestros grupos de seguimiento, sé que en el Telegram estáis muy activos, tenéis al final una pequeña parroquia, ¿no? De seguidores, de gente que quiere saber de vosotros, ¿no? Y yo soy el primero. Es decir, alguien tan, a veces, ¿no? Alejado, quizá en pensamiento, como con vosotros, ¿no? Aunque sí que nos une ese pensamiento crítico siempre. No sé, no, a mí no me atrae para nada el rollo de los GIFs, el rollo más vuestro a lo personal, me refiero. A mí ese rollo no me va. Y aún así, yo os considero, pues dentro del mundillo, el mundo del misterio, de los colegas colegas, ¿no? Como Alberto, como Johnny, que también está por el chat, la gente que tengo ahora en los directos, que es de puta madre. No, esa gente que es tuya, ¿sabes? Ese rollo que dices, mira, Miguel y Seila, tío, de puta madre, libro nuevo, vamos a ver qué han hecho, me interesa, quiero saber, a ver, un libro de Vallecas, dije. De Vallecas, tío, pero ¿qué habéis hecho aquí? Esto que yo me voy a leer aquí las movidas de Vallecas ahora. Y te metes en el libro y dices, madre mía, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene duende. El libro tiene esencia, tiene cosas, está muy guay, tío, de verdad. Ay, pues nos alegra que te haya gustado. Pensaba que era una historia de hinchos, ¿no? Aquí unos hinchos y drogas. No, pero... Que luego nos regaña, que luego nos piensan que somos pero no, bueno, pero no iba tanto ahí como... A donde iba más es como... Me pasó lo mismo con Leyendas de Zamora de Alberto. O sea, estos libros del lugares,
Ah, coño, mira, me acuerdo de una cosa muy guay que ahora os voy a preguntar. Estos libros de lugares, cuando tú no eres del lugar, es complicado. Es decir, joder, Sí, es difícil. Por eso queríamos contar la historia, para que entendierais claro. por qué Ah, habíamos elegido lo del Vallecas. principio, Porque no exacto. solamente es Vallecas ver el Rayo, los Bucaneros, Total. el venga, esa lucha eterna, no, es mucho más, Exacto. ¿sabes? Entonces, yo creo que somos como somos, Sí, pues sí. lo digo, ¿no? Por el lugar en el que hemos nacido, por la historia que hemos seguido haciendo, porque nosotros somos historia de Vallecas y lo digo porque es verdad que nosotros hemos visto evolucionar muy rápidamente a Vallecas y nosotros hemos estado dentro de esa evolución. Claro. El metro, nuevos barrios, un poco, ¿no? Esa limpia cultural que se hizo, no cultural en sí, sino cómo nos veían los Sí. demás, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aportar. Ha habido toreros, escritores, payasos, es que hay tanta gente, yo siempre digo, ¿no? Y esa gente anónima Sí, sí. que sigue un poco aportando ese granito de arena. Entonces yo creo que culturalmente Vallecas era mucho más que lo que se creía y era lo que nosotros queríamos haceros llegar. Sí, 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 totalmente. Y así es, ¿no? O sea, donde iba un poco es que este tipo de libros son complicados. De que Sí, si no eres de Vallecas, pues Claro. muy bien, ¿sabes? pues no me interesa, claro. Ahí es donde voy. Sí, 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 te Pero entiendo creo perfecto. que más allá, ¿no? De Vallecas, que Vallecas, claro, tiene todos estos elementos que la hacen único. Ujú, Y habéis logrado que todos esos elementos además queden en un segundo plano, yo creo. ujú, Y, sí. y, y añadir un nuevo elemento, ¿no? Que es esta, bueno, Vallecas Paranormal. Entonces, yo, sinceramente, a donde voy es, me gustaría animar a la gente a que también, pues, ostras, diga, a ver, ¿no? Esos lugares, porque Toledo, no sé qué, ¿no? Los grandes, Montserrat aquí en Barcelona, ¿no? Esos grandes lugares de misterio. Y misterio, ¿no? Como todos bien sabemos, hay en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, una cosa que se me viene a la cabeza mientras iba leyendo el libro es, o sea, da para Sí, ruta, además hay unos chicos ahora en Vallecas que están empezando a hacerlas. qué Es bueno, más, nosotros hicimos unas jornadas de misterio allí y por la noche hicimos una pequeña qué ruta. bueno. Es verdad que hizo muy malo, lo tuvimos que hacer en las escaleras de la iglesia San Pedro Vincula, que es la joya de la corona del pueblo Vallecas, porque tiene tanta simbología. Solamente deciros que uno de los que los diseñó, esos primeros diseños, se hizo por Juan de Herrera, o sea que yo creo que con eso Sí, sí. ya la Ah, sí, presentación sí, sería perfecta, sí, sí. pero sí que da, además, es que Vallecas tiene tanto, como decimos, solamente mitología, el pensar que éramos el núcleo de todas las panaderías de Hostia, Madrid, que sí, surtíamos a todo sí, Madrid. es verdad. Hay tantas cosas, pero sí que da Ay, que no se corte ahora. para rutas de escucha y el cementerio, que es algo que a mí se me ha quedado en el tintero porque ya por espacio no que son increíbles. Sí, sí, sí. Aparte, has dicho una cosa, no remarcar, sino que es uno de los objetivos, a ver, que hay un problemilla con la red. Sí, ahí hay un pequeño problema. Ahí. A ver si Ahora, ahora, conectamos. ahora. Ahora Sí, sí. sí, Ahora, sí. ahora. ¿No se oye bien ahora? Sí. Ahí. Venga. A ver, que va un poco con retardo. Ya está. Mala conexión. Cambiar solo audio, dices. A ver. ¿Oyes? Sí, ahora sí, sí, sí. Nosotros a ti no. ¿No? Ahora no te oímos. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? A ver. A ver si arranca esto. Hola, hola, hola. Espera, les voy a colgar y llamar. Sí. Ok. Vale. Cuelgo y llamo, ¿eh? Ahora. Hola, hola. Sí. Vale, vale. Ya está. Oye, no sé, a lo mejor es nuestro estudio nuevo porque Es. tenemos la conexión a tope, También pero no puede sé ser. si funciona bien o no. Yo pienso que también como estoy transmitiendo y tal, a lo Claro, mejor... puede ser. Pero bueno, en fin. Bueno, pues venga, dale caña. Sí, sí, tírale, tírale. Lo que te iba diciendo, has dicho una cosa. Nuestro objetivo cuando empezamos, tanto en Exploradores como en Misterios en Viernes, eran muy claros, ¿no? Primero, que la gente sepa que yo no miento. Cuando digo yo, Sí. hablo Sheila y Rubén, o sea, hablamos en conjunto. Y que la gente que viniera al programa o que viniera con nosotros que estuviera a gusto, ¿no? Que es algo principal.
creo que hemos conseguido los dos objetivos, sobre todo que la gente diga, oye, si Miguel y Seila dicen que este caso es extraño, por algo será, ¿no? Y no que quiera ser un referente en el tema de GIPS, ¿no? Que a lo mejor me toca, sino que nosotros venimos de la, vamos a decir, investigación paranormal. Sí. Y está muy mal vista, claro, por culpa de esos GIPS, tío, estos directos que hacen. Hace poco sacó un... O sea, lo voy a comentar muy rápido, pero no debería. Hace poco sacaron unos tíos un vídeo donde explota un espejo, pero no están grabando el puto espejo. O sea, están grabando otro espejo y el que se rompe es el que está detrás. Entonces no puedes demostrar que el espejo se ha roto por algo paranormal. Totalmente. Yo puedo pensar que lo has roto tú. Sí. Entonces, que nosotros salgamos a... Que casi todo el mundo dice, pero ¿por qué perdéis el tiempo en eso? Pues primero porque nos mola mogollón irnos a un sitio abandonado, a hacer psicofonías, a pasar, a explorar y a disfrutar del sitio, ¿no? Y a conocer su historia. Y que diga la gente, oye, pues si Miguel Isela dice que este sitio ocurre algo, es por algo, ¿no? Que no es que ocurra, que no es que pero ocurra, sí que no sino nos lo inventamos. Que no nos lo hemos inventado, Claro. ¿no? Y que al final nos tomen como alguien en serio. Pues claro, hacer un programa de radio, tú lo sabrás igual, ¿no? Y hablar con gente, con periodistas de renombre, con investigadores de renombre, ¿no? O que no Trabajo. es trabajo y que reconozcan tu trabajo como lo que haces está bien. Sí, sí. Es jodido, es duro. Entonces era nuestro objetivo, ¿no? Claro, tú puedes llamar a cualquier GIPS y te rellenan un programa y te cuentan 1000 historias, pero a mí eso no me interesa. Claro. Me interesa que me cuentes algo que sea real, que puedas ofrecer una prueba, que sea verídico. Pero esto lo extrapolamos también a lo que está diciendo Alex, ¿no? Que si tú abres un libro que a priori no te interesa y lo cierras diciendo, joder, pues es que Claro. esto nos puede pasar a cualquiera, incluso a estos chavales de Vallecas. Sí, no. Que el objetivo está cumplido, Exacto. claro. Tiene ese algo genuino. Que solo lo vais a encontrar en el libro. Esa es una de las claves. Es así. cotidiano. Yo creo que queríamos algo cotidiano en el que todo el mundo se pudiera ver reflejado Sí. en alguna de las experiencias, porque yo creo que al final ha sido un poco así, ¿no? Porque quizás no por experiencias propias, pero sí, oye, pues a mi madre le ocurrió algo parecido, o a mi sobrino, ¿no? Sí. Parece que ahora también está viendo a ese señor, entonces es como decir, voy a resumirlo, ¿no? Un poco que es amarillista, el de no estamos solos, ¿no? Ante estas experiencias que nos pensamos a veces que solo nos ocurren a nosotros. Sí. Pues mira, voy a cerrar ya con 2 preguntitas. No sé si tengo alguna más en Twitter. A ver, un segundo. Voy a mirar. Sí, en plan rápido. No somos más media y le pregunta A ver. Ah, mira, Valeria ha comentado. Sí, lo de Valeria también para otro día, pero madre mía. El caso de Vale es increíble. Además es que nosotros a Vale la queremos muchísimo, Sí, la sí. hemos conocido en su etapa más oscura y en su etapa ahora luminosa. Nos gustan las dos etapas, ojo, Sí. porque Claro. nosotros es nuestra madrina de Misterios en Viernes, Claro. fue la que nos acompañó en el primer programa en directo. Además nos dijo una cosa que nos encantó, que era la primera vez que unos chavales hacían un programa en directo y había salido así de bien. Nos animó, nos dijo Claro. La radio engancha, la yo radio creo que engancha y es verdad. Sí. La tenemos mucho cariño y si nos ha ido un poco lejos, pero seguimos en contacto y la queremos mucho. Sí. Y su historia es una historia que nos lo contó, lo digo, en esa época más oscura. Y cuando volvimos a hablar con ella, que había cambiado ya por completo, Qué bueno. la historia era la misma. Era la misma. Qué Entonces, es una historia muy personal Sí, y es muy chula. Además, se comparte Vallecas, viaja a otro punto, o sea, es una historia muy, muy chula. Sí, está muy guay la historia, la verdad. Y además, bueno, que yo no la conozco personalmente, pero bueno, Valeria también ha colaborado en HDN, Sí, tiene claro. su propio podcast. Quiere decir que es una persona más o menos conocida. Y bueno, todo lo que cuenta es bastante, digamos, fuerte, ¿no? O sea, Sí. son cosas muy personales, ¿no? Sobre todo. Vale, mira, hay 3 preguntitas. Entonces, la primera, ¿os contaron alguna historia que no habéis puesto en el libro porque al investigarla no tenía ni pies ni cabeza? Sí. Pues Mira, la contó Miguel en la conté presentación, la además. presentación y la cuento muy rápido. Me contó un señor que se le había parecido su abuelo en el portal de su casa, pero que no tenía cabeza. Entonces yo escuché el testimonio y dije, pues si no tiene cabeza, ¿cómo sabes que es tu abuelo? ¿Sabes lo que decir? O sea, no entiendo Buen punto. cómo puedes reconocer a una persona si no tiene cabeza. No, oye, por hecho este sí rotundo, porque es verdad que algunas carecían de muchos detalles importantes, entonces a la hora nosotros de transcribirla, incluso de analizarla, en este caso para dar alguna opinión, no podíamos, Claro. ¿sabes? Se quedaba inconexa. Sí. Claro, y no tampoco ocurrió. También es verdad que nos han llegado muchísimos casos que hemos dejado fuera y que incluso podríamos rellenar otro libro si Ya. quisiéramos, porque
porque a raíz del libro y a raíz Nos han llegado de más Más, Vaqueros claro. Invierno nos han llegado muchos casos de Sí, Vallecas. el efecto llamada un poco, ¿no? Sí, 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 sí. y muy chulos, ¿eh? Muy guay. Bueno, pues También hemos dejado algunos fuera porque eran demasiado personales, Claro, ¿eh? claro, También claro. hay que decir. Bueno, todo este trabajo, todo este tipo de casos y de información, trabajos, ¿no? Están ahí, pues Vallecas Paranormal volumen 2 se podría hacer perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, a ver, dice, ¿cuál es el caso que recordáis con más cariño? A ver, entiendo que los personales son los que más cariño y apego hay, pero de los que no son vuestros, El caso Vallecas, sí, Ajá. evidentemente, o sea, con más cariño porque hemos crecido Claro. con él, lo teníamos a 500 metros de donde ya vivíamos. ves. Vale. Evidentemente es el caso más con más cariño y el que más decepciones nos hemos llevado, porque cuando nosotros nos cuenta este policía Sí. en un coche yendo a un sitio lo que él vivió esa noche, Pues que no se quedó lloramos de con Negri, milagro. pues imagínate nuestra cara, o sea, no nos faltó Vale. echarnos a llorar. Os lo prometo. Todo lo que contaba lo iba dando una explicación lógica. Entonces, muchos testimonios de esto nos han hecho poner también los pies en el suelo, ¿no? Decir, ostras, que no Sí, lo sí. que nos han vendido tan paranormal lo era. Claro. Entonces, evidentemente, para mí el caso más Sí, sí. con Claro. más cariño es el caso Y es muy Vallecas, pero por su complicado historia. porque muchos de ellos conocemos a los protagonistas, Claro. incluso a las personas que Es- habían fallecido, que esta gente no nos narra y piensan que han sido esas personas. Entonces al final ha sido, como hemos dicho, ¿no? Ha sido como todo muy emocional, Claro. con mucha empatía hacia esas personas porque muchas de ellas las conocemos. Porque ahora me ha venido a mí una pedrada a la cabeza. O sea, claro, vosotros estuvisteis allí cuando pasó todo. ¿Cómo vivisteis vosotros? O sea, ¿vosotros cómo recordáis aquello? Pues teníamos 12 y 13 años. Yo vivía incluso más cerca que Miguel en aquella época. Y es que fue un revuelo social. Es que, mira, ayer hablábamos con un amigo que quedamos con Lázaro para desayunar. Entonces él nos preguntaba, porque él vive en Vallecas ahora, pero no es de Vallecas, ¿no? Entonces decía, ¿cómo habéis vivido esto? Pues es que es muy complicado, ha sido muy complicado analizarlo. Por eso ha dicho Miguel esas decepciones a la hora de poner todo sobre la mesa al asomarte a ese balcón, ¿no? Sí. Que tú decías y que veías todas esas perspectivas. Pero sí que es verdad que fue un revuelo social, pero no por lo paranormal. Claro. Porque a lo mejor esto llegaba pues a un círculo un poco más cerrado, Sí. sino social. Lo que decían los vecinos, lo que decían los familiares allegados, lo que se decían en los coles, las profesoras dando esas órdenes de por favor, que no jugáramos a esos juegos. Entonces yo creo que fue un revuelo social tan grande que revolucionó el barrio, pero no de la forma paranormal, Claro. sino de la forma de a pie de calle, Sí, ¿no? sí. Porque era el chascarrillo, para decirlo de una manera, ¿no? Que se pueda entender. Pues imaginaros en esa calle, en los aledaños, todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Y, no, y los coles. Claro, yo por eso te recuerdo digo, decir en el cole. que en una casa arriba por donde, porque nadie Claro. sabía exactamente la dirección, o en una casa arriba cerca de un colegio hay una niña que ha muerto por hacer una ouija y hay un fantasma en su Y casa. todo el O sea, mundo ese era veía el comentario. espíritus. Tú imagínate, ¿no? Pues todo el mundo veía espíritus, todo Claro. el mundo veía fantasmas en el cole, todo el mundo conocía a esa chica, Qué bueno. todo el mundo sabía dónde vivía. Entonces, al final eso sí que sería digno de recoger, pero me pasa igual que con Belmez. O sea, dejaría la parte paranormal al lado, Sí. y me centraría en la parte social, porque de verdad es que es digna de No. recordar. A nivel sociológico tiene Sí, un sí. trabajo ahí, ¿eh? Hay un trabajo pendiente de Sí, sí. escribir ahí, ¿eh? Sí, Es sí. muy interesante, ¿eh? Sobre todo en los coles, lo que ocurrió en los coles en aquella época. Claro, en la histeria colectiva eso luego Sí. se iba a casa. Sí, claro. Claro, Ah, o sea- era un poco como el Satanic Panic, como el pánico Sí, total, satánico de es los 80 de Estados Unidos. Lo estaba pensando, tío. Totalmente. Esa... Vosotros no hagáis esas cosas, Claro. que mira lo que le ha pasado a esa niña. O sea, que es que fue algo un poco muy heavy, ¿sabes? Claro. Que nosotros, ya te digo, yo tenía 12 y Miguel tenía 13. Qué bueno, qué bueno. Y sin internet, ¿eh? Claro, Sí, y sin internet. Y De boca en boca. fíjate que igual con internet hubiera tenido más igual repercusión mediática, pero igual le hubiera durado menos la histeria, porque ahora tenemos tantos estímulos. Claro, hay tantas historias. Es como lo del niño ese. No sé si os acordáis, nosotros en Misión del Invierno estuvimos siguiendo una temporada. ¿Cómo se llama? David, ¿no? David. El tío ese que hacía fotos, era un fotógrafo que hacía fotos en su casa Sí. y había un fantasma de un niño. Sí. Y iba contando la evolución del fantasma, que era un Lo he niño que visto. tenía como un golpe en la cabeza. Sí. Seguro que si lo Iba buscáis. describiendo poco a poco, luego decía que la había visto como en el trastero. Y al final pues se quedó en un quiero y no puedo. Y si sigues estos casos, Claro. que a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Sale de golpe, se revolucionan las redes Y pasa. y va pasando. ¿Cómo era la casa esta de Puerto no sé qué?
Sí. Que se cayó en un armario, que fue la policía, que decía que le había atacado un... La de los platos que volaban y todo eso. Nadie ¿no? se acuerda de esa casa ahora mismo. Claro. Era Puerto Lápice, creo, la Puerto Lápice, si no recuerdo mal, y nadie se acuerda de esa historia ahora Totalmente. mismo. Sí, sí, no. Pues la de Fue Crear un David es muy tuya, además, Kowalski. Sí, sí, yo estaba Es muy me la tuya, he, que sí. me la he apuntado. Sí, sí, te lo prometo. Además, nosotros dijimos, yo creo que a lo mejor es ilustrador o Y al algo final así. era Y al final ilustrador. era así, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, pues lo voy a mirar, tío. Eso para el Sí, programa tiene que caer. Vale, y ahora ya sí, la última pregunta. Esta me la ha hecho Lulu. Me pregunta, porque nosotros en casa. Ahora os cuento. En casa, ¿quién es el más cagón cuando hay un ruido raro? Pero ¿por qué mientes? Miguel. No, mira. Perdón, mira, he dicho eso, soy vallecana, es Miguel. Es Miguel. O sea, hemos tenido algunas anécdotas que hace... No digas que no. Mira, ¿Por qué mientes? tal cual te lo voy a contar. No, dilo. Estamos durmiendo, suena un Claro. ruido y me dice, Miguel, ha sonado un ruido. Digo, Levántate. pues si yo no lo he escuchado, digo, Ya. levántate tú, que no suena igual. O sea, El problema es tuyo. claro. No, porque luego estuvieron No, días hay- dándole vueltas No, a pero algo eso- que no encontrábamos explicación y yo... Es una historia que mola, que la voy a contar muy rápido. Estamos un día, pues nos habíamos acostado, pues era 12:30 o así. Rubén todavía estaba despierto y de repente oímos, tío, como si se cae una librería de libros. Sí. Bueno, digo, guau, pues se me ha caído una librería. Como tengo mogollón de libros, digo, Ya, guau. qué liada. No me jodas, tronco, qué Pero esto no putada. hace ni un año, ¿eh? No, un poco más. No, Harán no. 3 años, una cosa así. Yo creo que Nos no. levantamos, tío. Rubén dice, además dice Rubén, papá, ¿qué has hecho? Digo, si no, estoy Yo en la estaba cama. en una persiana que a veces parece que van a cortarle el cuello a María Antoñeta, algunas que la mojan así como rápido, Sí, ¿sabes? No, pues era el ruido de unos libros que se habían caído. Recorremos la casa, tío, y la casa toda perfecta. No se había caído nada. Y escucha, habíamos oído físicamente cómo se caían, además, no un libro, sino un montón de libros, tío. El ruido del papel. Qué raro, toda la estantería bien, todo bien, tío. Tenía un armario con un montón de cómics, la abrí, todo bien. Qué movida, qué raro, qué extraño. Y cuando llegaba el día siguiente por la noche, tío, tenía miedo. Hostia, y si vuelve a pasar, tío, porque está en mi casa. Ya, O sea, ya. yo cuando voy a una casa abandonada, pues ahí se queda. Esto- Pero- exacto. pero un fantasma, Claro, ahí se claro. queda, pero en tu casa, tío, en tu cueva, donde tú duermes, donde tú vives, tío. Joder, que te ocurra algo de esto, claro, te pones en lugar, pues, el caso Vallecas o la gente de Pepa, de su vídeo, tío. Hostia, macho. Hasta que al final vimos que es que el fondo del armario donde tenían los cómics se había hundido. Pero claro, habían hecho todos en cascada. Pero claro, tú abrías el armario y se veían bien. Qué bueno. Y se había hundido el fondo. Ah. Y pasamos miedo. Claro, pero en casa el más miedita Hostia. sí eres, Miguel, no pasa nada. Yo siempre he sido miedica. O sea, si mi madre me está escuchando y cuando y yo digo, no, si yo me dedico a Por esto, eso. en mi tiempo libre, no sé qué, mi madre sí dijera, si es que era un cagón de pequeño. Yo dormía hasta los 18 años con luz. Buah. Escucha, hasta que porque te me fuiste a daba vivir, miedo. Qué hasta bueno. que se fue a vivir conmigo. Oye, no pasa nada. Si es que Claro, es verdad. es que el miedo, o sea, el miedo No, no, era- es irracional. O sea, Libre, es que- claro. O sea, pero si yo a mi madre le digo, oye mamá, yo de mañana voy a hacer ouijas y tal, mi madre me hubiera dicho, tú eres tonto. Sí, ¿Qué ¿qué me dices? estás diciendo? Si te da miedo a entender cruzar el pasillo. Totalmente. No, no, Y si en mi. está oyendo dirá que está asistiendo así de mi mamá, es que es verdad. A ver, es que pasa, aquí en casa tenemos un poco la coña, ¿no? Como yo también estoy metido un poco en estas movidas, ¿no? De misterios y tal. Claro, los ruidos y las movidas que toca ir siempre soy yo. Y yo soy un cagueta total. Y siempre me hago el fuerte, ¿sabes? No, cariño, esto es... Malo por el pasillo. Eso es el vecino, sí, voy por el pasillo cagando hostias. ¿Ves? Yo por eso no me levanté ni de la cama. Pero sí, sí. Creo que había una pregunta en Twitter, ¿cómo se llama esta chica? Macarena. Ah, sí. Autofilias. Sí. Macarena, creo que había una pregunta, es que lo he visto antes y no A sé lo si mejor había estar visto. arriba y todo. Ah, ¿la tienes localizada o qué? Sí, preguntaba así más o menos que qué opinaban la gente de Vallecas y los vecinos de lo que hacemos Ah. nosotros de esto de misterio. Ay, pues yo creo que están encantados. Por lo menos nuestros amigos. ¿Y qué? Sí, de todas maneras, yo siempre lo he dicho, que si fuera al revés, si yo conociera a alguien que hiciera lo que nosotros hacemos, o que tuviera un programa de radio, siempre tendría curiosidad. Claro. Buenas noches a la emisora. Entonces yo creo que sí que es verdad que no hemos tenido nunca... Un amigo nuestro, al principio, podemos grabar una posible psicofonía y tal, y decía, ¿pero cómo podéis vivir? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo podéis vivir Con eso con esas decía. cosas? Con este, sí, sí. Escucha, un señor, un chico que trabaja en el metro, que está siempre en los subterráneos y nos decía, ¿cómo podéis vivir con eso? Madre mía.
Pero vamos, en general no hemos Sí, tenido ningún no problema. hemos tenido ningún problema. Al principio en el trabajo la gente decía, Ya. es un poco como loco, ¿no? Ay, que se va a cortar ahora. ¡Ah! A ver. Qué pena, qué pena. A ver si podemos recuperar. A ver, a ver. Llamando. Espérate, espérate. No. He colgado yo. ¿Hola? A ver, Hostia, aquí hay solape, ¿eh? Ahora, ahora. oye, ¿ahora qué? Ahora Está te- juguetón internet hoy, Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, esto son... Venga, di la frase típica, cosas del directo. Sí, no, yo siempre digo lo mismo, la CIA, que nos quiere sabotear. Hablamos aquí de las verdades y bueno, es lo que tiene. Bueno, pues nada, yo creo que un poquito hasta aquí, ¿no? La entrevista. Además estamos teniendo ahora bastantes problemas con cortes. Sí, yo creo que lo vamos a dejar. ¿Ahora me oís? Sí, Sí, nosotros Sí, te vale, oímos. vale, vale. Pues, Pues, te oímos perfectamente, vale, te vemos bien. pues nada, eso, un poquito hasta aquí. Nada, muchas gracias por haberos pasado. Nada, simplemente recomendar este libro muy especial, como hemos estado viendo a lo largo del directo, con un montón de casos desconocidos, ¿no? Es contados por los testigos, transmitidos por Miguel y Sheila, dándole también ese punto crítico, ¿no? Muchas veces, aunque, bueno, sin abandonar el fenómeno, los fenómenos, ¿no? También. Un libro que también, como he querido resaltar, que aunque no seáis de Vallecas, vale mucho la pena porque si os gustan los fenómenos paranormales, las experiencias, si queréis ver cosas nuevas, aquí hay un montón de testigos, testimonios súper genuinos también, ¿no? Como he dicho antes. Así que nada, un libro que está muy chulo, que vale la pena y eso, que sigáis así currando como hacéis, que mola mucho, la verdad. Nada, pues un placer. Sobre todo que te haya gustado, porque tú nos conociste con el antimanual, entonces es un poco Sí. un cambio, que Claro. es lo que más insisto, ¿no? Que la gente, que nos conocieron por el antimanual, ya, y esto flipado, pero no, al final el libro ha tenido mucha aceptación. Vamos a hacer cosillas en breves en Vallecas, ya las seguimos comentando en las redes, Ujú. porque van a hacer una feria del libro y a lo mejor nos pasamos por allí. Y nada, pues oye, y encantados, ¿no? De que la gente lea Vallecas Paranormal, que le guste, que disfruten y que, sobre todo, que nos den su opinión, ¿no? Que nos transmitan Claro. qué les ha parecido, si les ha gustado, si no, Y que son casos que podrían haber pasado en cualquier Claro. otro lugar. y que seguimos haciendo cosas nuevas, que en cuanto podamos os las comentaremos. No, y que porque tengáis ganas estamos de liados. conocer nuestro barrio, que de verdad que merece mucho la pena, Sí, sí. que tenemos historia, que tenemos monumentos, que tenemos iglesias impresionantes y que tenemos, como decimos, no esos casos que a veces se nos ponen los pelos de punta. Sí, sí, sí. Es que al final no hay que olvidar que Vallecas es muy grande, es de una extensión enorme, es Sí. Sí. mucho más grande que algunas ciudades, ¿no? Pequeñas, de estas pequeñas poblaciones. Claro, es que es prácticamente eso, como una ciudad. Está next. Estamos hablando que hay casi 450.000 habitantes. Ah, sí, es una Es un locura. territorio que ha estado ya poblado no desde los No, celtas, no, sino no, mucho claro. antes, porque por ejemplo en el Cerro Almodóvar han encontrado piezas de sílex que provenían de diferentes lugares, flipa. lo que ha dado a pensar en los estudios y han llegado a la conclusión de que era un lugar neurálgico, que era un lugar telúrico con una fuerza especial, con una magia, Ujú. en el que toda esa gente venía en peregrinación, sobre todo y se cree, para realizar rituales al sol. Una cosa que quiero comentar, que se me olvidaba. Lo que tú has dicho, ¿no? De que la gente, que tenemos un pequeño Sí. grupo de seguidores muy activos. Bueno, hace poco, cuando hicimos una presentación en Vallecas, se desbordó. 80 personas y no sé cuántas fuera, ¿no? Sí, sí, se desbordó. O sea, fue una cosa increíble. No pudimos estar todo el rato con toda la gente como nos hubiera gustado. Era un poco en plan boda, ¿no? Un rato con cada uno, porque había muchísima gente.
mesa en mesa luego, porque O sea, como buenos vallecanos, pues evidentemente luego nos quedamos, ¿no? Qué bueno, qué A bueno. esa charla de ¿no? después. Y me sorprende, ¿no? Que un sábado por la tarde, habiendo tantas opciones de ocio, valga la redundancia, Sí, sí. porque vinieron 80 personas o más, es que no llegamos, no sabemos cuánta gente hubo al final, a vernos, ¿no? A A dos esos vallecanos vallecanos random, a ¿no? contarnos dos historias. A Sí. darle las gracias, por supuesto, a Alfonso y a Johnny, que fueron nuestros padrinos, estuvieron allí con nosotros contándolo. Pero hace poco, a la cosa de un mes y pico, a raíz de Misterios en Invierno surgieron varios programas de radio de gente que nos escuchaba, pues que han hecho varios podcasts y tal, ¿no? Y es una cosa que nos llena de orgullo, ¿no? Que nosotros hayamos motivado a la gente, Sí. ¿no? Uno es Hijos de la Niebla y otro es Devoradores del Misterio. Son pequeños podcasts que lo hacen con mucho cariño y Devoradores del Misterio hicieron una cosa que me llegó a la patata, y no lo he dicho en Misterios en Viernes porque incluso yo normalmente no me emociono, pero a veces me sale la lagrimilla, ¿no? Pues nos entrevistaron en su día, hicieron un pequeño programa con toda la gente que había ahí en la presentación, pues preguntándoles su opinión Qué sobre el bueno, qué libro, bueno. que por qué habían ido, o sea, Hostia. una especie de homenaje hacia nosotros, que nosotros no somos nadie para que nos hagan homenajes, pero ver que esa gente, que al final son amigos, Carmen, Betejo, Cristina, pues todos los componentes de Devoradores, Luna, que vino desde Euskadi a vernos, o sea, Joder. Betejo vino desde Jaén, o sea, es que al final es una pasada, Qué ¿no? guapo. Que soy De yo para que venga esta Valladolid, gente a de verme a mí. León, una pasada, la verdad que sí. Entonces, si nosotros hemos motivado a que alguien haga algo de eso, o sea, yo creo que es chapó. Si cerramos Misterios en Ya Viernes está. ahora, yo creo que estaríamos súper orgullosos porque al final pues hemos hecho mucha amistad, hemos conocido mucha gente, que es lo que tú dices, ¿no? Esa gente del chat, hay buen rollo, como el debate de Twitter, o sea, Sí. todo el mundo daba su opinión y no había ningún tipo de mal rollo. Qué va. Cada uno daba su Pero opinión es que y eso fuera. es genial Pues y eso es lo que maravilloso. mola, ¿no? Que haya gente así. Y si hemos motivado por nuestra forma de ser, por ser vallecanos, por Da ser igual. llanos, por contar el misterio más sensato o más como sea, da igual. Lo importante es eso, ¿no? Que haya pues respeto, que haya... A veces escuchas programas que te sorprenden, pero bueno, no los escuches y ya está, no pasa nada. Sí, sí. Pero que hayamos motivado eso, ¿no? Que hayamos conseguido y que haya gente que venga a vernos a propósito, o sea, Sí, sí. no tengo Ayer, voy palabras a para decir que ayer describirlo. estuvimos en una librería de Vallecas y de verdad, o sea, es que no sabía qué decirle a la señora porque decía que había venido una madre a comprar Vallecas Paranormal porque el libro se iba a Abu Dhabi. Digo, Hostia, ¿perdona? qué bueno. A Abu Dhabi, el libro de Vallecas Paranormal. Qué bueno. Y no es porque sea nuestro, sino porque el nombre de Vallecas Claro, va a llegar tan lejos, claro. que es lo que queremos. O sea, que Exacto. nosotros no somos los protagonistas de este libro, No, sino claro. Eso es. la gente, ¿no? Que lo ha hecho posible. Sí. No, pues me parece muy buena reflexión. Es lo que dice Miguel, y creo que alguna vez en algún programa lo has mencionado, ¿no? Que esa Champions, ¿no? Haber ganado esa Champions un poco, de decir, ya tengo ese pequeño legado, ¿no? Ya he motivado a que alguien de ese paso, ¿no? De ponerse delante de un micrófono a buscar casos y a expresarse como es, ¿no? Y yo me veo muy reflejado porque a mí me pasó lo mismo un poco, o me está pasando ahora, con mi programa favorito que es Terra Incógnita. Y yo intento, no imitar, pero sí que yo bebo mucho, ¿no? De ellos y yo los conozco personalmente y sé que yo se lo he dicho, ¿no? Y sé que ellos también tienen ese punto, ¿no? Y yo creo que es muy guay. A ver cuándo me toca a mí, ¿no? A ver cuándo me viene alguien a mí. Por tus no vídeos empecé yo. Pero se puede interpretar un poco mal de falta de humildad, ¿no? Al contrario, o sea, Al es contrario, el claro. agradecimiento de decir, o sea, estáis haciendo esto que queréis hacer hace mucho tiempo, que nadie os había dado ese empujón. Exacto. Y nosotros hemos sido quien nos lo ha dado, Sí, no, sí. no por la parte menos... Por mi forma de menos comunicar, humilde, por mi forma de transmitir. Por esa parte. Sí. Sí, es algo maravilloso. O sea, sí. Al final, ¿sabes qué pasa? Que, mira, Misterios en Viernes, y he puesto yo el ejemplo quizá, ¿no? De Terra Incógnita, son dos programas o dos formas de entender el misterio sin esa rimbombancia, sin ese querer ser el gran divulgador, el gran investigador, el gran tal, que a veces, sí, la figura del divulgador, ¿no? Como esa persona, ¿no? Seria, trabajadora, sesuda, que voy, que vengo, que tengo mis programas, que... también echa un poco para atrás. Y a veces, Sí. y ver a gente que curra, que lo hace igual de bien o más. Y que estamos aquí, yo con la camiseta de Toy Story, Sheila con la de Lilo y Stitch. Y hablando de misterio y hablando de cosas yo creo muy interesantes y sacando libros y haciendo trabajo y divulgando y tal. Yo creo que todo esto, ¿no? Pues también rebaja, ¿no? Esa grandilocuencia y hace que la gente
empatice más, diga, hostia, mira estos, a ver, ¿cómo son? ¿Qué tal, no? Gente como nosotros, yo creo que lo que hemos hecho es que los escalones no estén tan altos, ¿no? Que hayamos creado Exacto. unos escalones intermedios en el que está el que, ¿no? Cada vez que yo siempre lo digo, Casi ¿no? que lo hace por dejadez y el que está arriba, ¿no? Entonces hemos creado, yo creo, esos escalones intermedios Exacto. en los que nosotros tenemos otro trabajo, con los que nos ganamos nuestra vida, que está en nuestra pasión, que es nuestra afición, que es nuestra ilusión, Totalmente. y al final estamos ahí entre medias. Yo Totalmente. siempre digo en las presentaciones cuando viene gente a verme, siempre digo, disculpadme porque yo estoy siempre en el otro Claro. lado. Claro. Yo estoy aquí con vosotros sentado porque soy el fan, Yo- Y a porque mí me mola gusta, que me firmen, y a mí porque... me gusta el tomar notas, el aprender, Claro. el estar escuchando, Es el que- quedarte, ¿no? con la boca abierta. Y es lo que has dicho, ¿no? Que hay tantos programas, hay tanta variedad ahora, hay tanto... Por eso nosotros nunca hemos cobrado ni pensamos cobrar. O sea, yo sí hago un programa en directo, ahora está muy de moda hacer programas en directos y cobrar, tío, la entrada. Pues sí, irá gente, evidentemente. Pero, tío, ¿yo quién soy para cobrar? O sea, Ya. si yo hago un programa en directo y tú vienes a verme, pues ya está. Es que Ese es mi el, pago. ese es el pago. O sea, ese es mi pago. O sea, que haya ahora mismo 10 personas, 15, 30 Sí, o sí. 60 o una viéndome, ese es mi pago. O sea, Totalmente. yo no tengo que cobrar a nadie porque hago un programa en directo. ¿Sabes lo que pasa? ni Que no es lo porque- mismo, o sea, evidentemente. una cosa es el libro, que Ya, si- Sí, si sí, la gente que- supiera lo que se gana con un libro, Nada. tú lo vas a saber en breve. Se pierde dinero. Dinero en horas y en tiempo y en sí. O sea, Y No, no, económicamente que tú vas a también. presentar el libro, imagínate, porque Claro. estamos aquí en Cuenca, vamos a Madrid, pero si te quieres ir a Sevilla, no, nadie te paga el viaje. 60 le pagas tú. pavos de vuelo, de AVE, lo que sea, para ir para Claro, ahí. y luego, Claro. ¿cómo lo invitas? O sea, son muchas, Claro, y son muchas van cosas. 50 personas a tu presentación, Buah. ¿y cómo no le pasa? Y A los que se quedan luego tomas una Coca-Cola Y contigo, flipo. pues ¿cómo no les vas a invitar, tío, Buah. a tomarte una Coca-Cola? Y con ellos? flipo. Lo que Totalmente. pasa que es verdad que hay gente que se conforma pues haciendo el programa, quizá llevando ese tipo o ese camino en un teatro, en sitios más tal, y nosotros pues nos conformamos en hacerlo en la librería Muga, que es nuestra librería de Vallecas, Claro. que es nuestra ilusión, Sí, ¿no? sí. Era nuestra ilusión. Y que a mí me flipa, tío, que al final yo, lo que digo, soy un fan más, o sea, soy un Eso. fan del misterio, Claro. Sí. y que yo haga un programa semanal y que me escuchen 100 personas, me parece una pasada, que me escuchen 500, Ya. me parece increíble, que me escuchen 1000, Locura. me parece una puta pasada, tío, digo, bueno, si es que soy un mindundi, Sí, que es ¿quién una me va a locura. escuchar a mí, tío? Yo en el podcast, de verdad que, claro, yo en el YouTube no tengo tanta repercusión, pero en Hombres de Negro, yo flipo. O sea, yo miro los números y pienso, con la de barbaridades que a veces digo, que me han escuchado 1500 personas diciendo. Claro, pero no por el ego, vuelvo a repetir, que a lo mejor se puede confundir, Claro. sino al contrario, porque lo decimos desde el asombro, Exacto. que no podemos entenderlo. Yo no No. entendía que hubiera gente que hubiera venido desde Bilbao, desde Valladolid, desde Jaén, y yo Locura. decía, ¿pero qué hacéis aquí? O sea, que estoy muy agradecida, pero es que no lo entiendo. Es increíble. ¿Sabes? Es una pasada. Es una pasada. Ese es el pago. Ahí está. Es la Champions, ¿no? Que te decía un poco, ¿no? Esa Champions, ¿no? Ese premio. Es el mundial. O sea, Es ya el no hay mundial, total. Sí, sí, Ya sí. no hay más. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Pues nada, ahora sí, ya lo dejaríamos aquí, que ahora sí que se ha hecho un poquito más tarde. Casi 2 horas, ojito, Yo creo que ha estado Y eso que ha habido ahí intentos de la NASA a la Sí, CIA sí, no. cortar la conexión, De censurarnos. pero no se ha aguantado. Exacto, exacto. Pero bueno, saben que somos la revolución y no nos pueden callar. Pues somos vallecanos con K. Exacto. Digo, no diga la resistencia que odio ese programa. Digo, no, por favor. Y- Está broncano. Eso es lo más paranormal que he visto. Sí, tío, que pero- ese programa tenga audiencia. O sea, no, Pero no me lo ¿por qué no? explico. Pero que no te Porque es guste a ti, malísimo, ya, pero colega. porque no te guste a ti, no quiere decir que no nos guste a los demás. Es que Miguel tiene un problema. Si no le gusta a él, ya es malo. No. Habrá cosas que no te guste, pero puedas reconocer que son buenas. Pero es muy malo. O sea, a mí hay cosas que no me gustan, pero digo, joder, es que este tío lo hace. Bueno. La serie Trevia no me gustaba, pero el Colorado es un actorazo. Las cosas Sí. como son. Sí, sí. Pero, pues el broncano ese es que ni Oye. presenta. Que el Ya, programa pues que, duro. claro, pero sí, lo bueno del programa no es el broncano, en verdad. A mí, por ejemplo, he de decir que Jorge Ponce me hace mucha gracia y es uno de los guionistas. No sé quién es. Uno de los guionistas del programa y para mí es uno de los mejores humoristas de España. Pero bueno. Pues nada, sin más, ahora sí, me despido. Esperarme un minutito, cierro el directo y ahora... ¿Nunca te ha pasado eso? A nosotros nos ha pasado que entrevistas a alguien y le dices, oye, que ya dejamos de grabar. Y de repente ha colgado. y tío, ¡pum! y ya sabía como, ¿y ahora qué hago? Quería despedirme. Me ha pasado bastantes veces. Ya. Sí, sí. Pues nada, No, eso. mira, Nada, muchas gracias a todos por haberos pasado. Yo creo que ha estado muy guay. Gracias, sí. Gracias a vosotros, por supuesto. Lo dicho, esto quedará aquí en Twitch.
no sé si cara ya igual la semana que viene lo resubimos al YouTube, ya os pasaré enlaces para que también lo podáis ir compartiendo. Y nada, eso, muchas gracias a toda la gente que se ha pasado, que ha habido bastante gente, la verdad, ha ido subiendo y bajando, así que ha ido entrando y saliendo peña. Nada, muy guay. Nos han visto, han dicho, guay, son los pesados estos. No, hay mucha gente, de hecho, ostra, por fin les ponemos cara, qué guay, soy fan, hay bastante gente de Misterios en Viernes que se ha pasado también. Así que nada, súper Yo siempre súper digo guay. que aquí os estamos esperando en Cuenca, que aquí también hay muchas leyendas, hay un montón de Claro. historias, así que cuando queráis estamos aquí. Cuenca Paranormal. Bueno, Ay. Si es que al final soy vidente. Si es que, en fin. Pues nada, con esta supuesta primicia lo vamos a dejar. Así que nada, eso. Muchas gracias a todos los que estáis en el directo. Chao. Y Gracias. nos vemos prontito. Un saludo a todos. un abrazo. Chao. Chao.